que al final hice 14 informes y más de 400 mails. ¿Qué teníamos, ¿no? Los arquitectos para representar gráficamente? Pues un tablero, una hoja y una escuadra y un cartabón. Sí, sí. Y se ha acabado. No somos conscientes de lo que significa cumplir 75 años. Lo que yo veo cada vez más es que los arquitectos vamos haciendo un mix entre arquitectos e informáticos. Esto, no. Esto, no. Y a lo mejor el cliente decía, bueno, pues adiós, me voy. Bueno, pues me voy. Vale, ¿y qué hiciste? Pues mira, me enviaron en el último minuto el archivo con la versión planos definitivos, ok, no lo mires, def, ok, ref, sí. Y me salvó la vida, tú. ¿Qué tal? Bienvenidos a Noche de Entrega, un podcast sobre el mundo visto por arquitectos. ¿Qué tal, Francesc? Volvemos a estar aquí. Cuarto programa. Cuarto programa. ¿Puede que el último? Podría ser el último, como siempre. Bueno, bienvenidos a Noche de Entrega. Este podcast que hacemos Francesc y yo, con buena intención. No queremos que os sintáis mal, lo digo porque, a ver, hablemos un poquito de lo que ha pasado en los últimos días. Primero, tu semana, ¿cómo ha sido tu semana laboralmente hablando? Pues esta semana ha sido intensa para mí. Déjame decir nada más empezar, ¿sí? Que mi madre ha cumplido 75 Hombre, años. Pues felicidades. ¿Vale? No somos conscientes de lo que significa cumplir 75 años. Hay que ser muy campeón para alcanzar esta cifra. Tal como estamos, llegar a 75 ya es un logro, ¿eh? Tiene mucho mérito. A ver, mi semana. Me han pasado muchas cosas. ¿Te acuerdas que dijimos en el primer programa que sí, asumimos que los arquitectos hacemos de todo? Sí. No solo los proyectos, sino que también tramitamos, etcétera, etcétera. Sí. Pues esta semana por fin se ha cerrado un caso en el que yo como arquitecto hice también de abogado. ¿Cómo? De abogado. Mira, esto además me afectaba personalmente porque ocurrió en mi propia finca, donde vivo. Durante 5 años hemos estado recibiendo filtraciones de humedad de la finca de al lado por unas obras en un solar que había. Derribaron el edificio, dejaron el solar sin tratar, el terreno visto, sin drenar, sin canalizar las aguas, y durante todo este tiempo, cuando llovía... La medianera, quieres decir, estaba a la vista. Sí, además mi finca está a una cota más baja que el solar de al lado, con lo cual toda la pendiente del solar de al lado venía hacia nosotros. Cuando llovía, el agua quedaba absorbida por el terreno y traspasaba a nuestra finca. Eso ha sido un marrón de 5 años. ¿5 años? Sí, porque nos dijeron que en la medida que fueran edificando, claro, la solución pues ya vendría sola. En parte es cierto, pero durante todo el tiempo que no edificaron, incluso durante la obra, mientras no impermeabilizaron el terreno, etcétera, etcétera, pues el agua nos iba filtrando. Entonces, bueno, hice un montón de informes para poder acreditar que... ¿Pero a nivel personal para tu caso? Bueno, claro, la cosa empezó que como yo soy el arquitecto de la comunidad, ellos me dijeron, Francesc, ¿podrías un poco ocuparte de este tema? Y yo como parte afectada dije que sí. Lo que pasa es que no me imaginaba que se alargaría tanto la cosa, ¿no? Bueno, la cuestión es que, primero de todo, hice un informe acreditando y documentando todos los antecedentes y a partir de qué momento el agua empezó a entrarnos. Por cierto, cuando digo entrar agua, es que entraba por las paredes literalmente a chorro, ¿eh? Fue grave. Luego recurrimos a nuestro seguro. Nuestro seguro nos hizo creer que la defensa contra la parte contraria no entraba en nuestra póliza. ¿Vuestra propia seguro? Sí, nuestro propio seguro. Muy bien, sí. Muchas gracias, ¿no? Lo que decimos del lenguaje estaba mal expresado, vale. Pero había un párrafo que en realidad era que sí que entraba, pero además no tenía sentido que estuviera aquel párrafo si es que no entraba realmente. Entonces, la primera gran batalla fue yo como arquitecto intentar pelearme con mi seguro para que me atendiera y nos defendiera frente a terceros. Cuando finalmente lo conseguí, vino un perito del seguro. Sí. Que no visitó la finca, digo vino, pero no visitó la finca, hizo el informe y dijo que eran condensaciones. O sea, no sabía el tío... Condensaciones es otra cosa. No sabía de qué iba la cosa, ¿vale? Y se quedó tan ancho... Condensaciones es como si tú en tu casa hubieras hecho algo, fuera culpa tuya. Claro. Que no ventilas tú ni haces nada. Aquí estamos hablando que el agua traspasaba las paredes, ¿vale? Procedente del terreno del lado. Y el tío dice condensaciones. Aquí lo que me costó fue que una vez hecho este informe, que era a favor de la compañía de seguros, yo les hiciera cambiar de opinión y rectificaran el informe. Esto fue una odisea. Finalmente, a base de hacer más informes míos, incluso contratar a otros
profesionales técnicos para tener otra opinión que no fuera solo la mía, pues conseguimos que cambiara el informe. Además vino a hacer la visita y se dio cuenta de que efectivamente que esto no era así. Y finalmente, una vez quedó claro que era culpa de la otra parte, nos dijeron los que estaban haciendo las obras, vale, lo vamos a arreglar, pero dejadnos que terminemos la obra. Vale, es lógico. Pues esto ha durado 5 años. Cuando terminaron la obra, nos hicieron un ghosting. Es decir, dejaron de contestar. Hemos estado con abogados nuevamente, etcétera, etcétera. Y finalmente este viernes obtuvimos la indemnización por los daños. Bueno, las cosas de Palacio van despacio, pero en este caso, en fin, las consecuencias son peores que lo que luego ha venido, ¿no? Fíjate que los informes que hice, que al final hice 14 informes y más de 400 mails. Todo pagado, ¿verdad? Nada pagado. Pero claro, bueno, pero se ha solucionado. Sí, ya lo haces pensando en la componente legal que pueda tener, ¿vale? Con lo cual aquí hay, bueno, era muy precavido. Eso por un lado. Bueno, ¿tú qué tal? No, yo no puedo compararme contigo. Yo esta semana, a veces hablo de clientes que me piden cosas. Simplemente esta semana me ha llamado un cliente que bueno, es una comunidad en la que quieren añadir balcones. Es una fachada plana, digamos, ¿no? Y quieren colocar, creo que son 8 balcones. Entonces, claro, el tema es, bueno, hay que colocar una estructura, a ver cómo la vamos a colocar, ¿no? Que esté unida al forjado de alguna forma, estructura metálica, entiendo. Vamos, no lo he hecho nunca. O acartelada, quizás. Sí, pasa que acartelada queda feo, ¿no? Ya. Porque quedaría ahí como una ménsula rara. Bueno, no sé. El caso es que, claro, el problema no era este, que también, sino, bueno, ¿qué vale? ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo calculas honorarios de esto? Es muy difícil, porque hacer el proyecto de un balcón es lo mismo que hacerlo de 5 o de 8. El proyecto es el mismo, ¿no? Entonces, claro, imagínate que al final solo, porque él me dijo, bueno, lo máximo serían 8, pero a lo mejor hacemos 2 solo. Bueno, ya, pero es que yo te voy a cobrar lo mismo. O sea, no, mis honorarios, digamos, van a ser los mismos, ¿no? Es un poco raro a nivel de cálculo y sobre todo, ¿qué vale eso, no? Sí, porque por superficie no lo puedes hacer. No, claro. Es decir, y además el constructor, claro, ¿qué va? ¿Por unidades de balcón? Entiendo que sí, pero claro, si haces más, entonces te saldría menos, ¿no? Cada balcón es un poco raro. Pero bueno, en fin, como experiencia sí un poquito diferente, ¿eh? Y luego he leído noticias esta semana que también me gustaría comentar contigo. O sea, ¿cosas que te han sorprendido de esta semana? O... Sí, de la prensa. A ver, explica. Por ejemplo, el martes La Vanguardia titulaba en su portal digital: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña arranca el proceso para amnistiar a Torra, sí, y a los arquitectos del 1 de octubre. Tú estabas en el... Claro, que no nos metan, ¿no?, en este lío. Y la gente dirá, bueno, sí, una metáfora, vale, lo de siempre. Sí, pero ahí está. Ahí está. El término. Tú fíjate que este titular podría ser el mismo si dijeras: el Tribunal Superior de Justicia, tal, arranca el proceso para amnistiar a Torra y a los farsantes del 1 de octubre. Pero no han puesto farsantes. Bueno, farsantes, ponle el nombre que quieras, pero... No, pero no vas a poner el nombre héroes, porque todo el mundo está claro que sabe que no han sido héroes. En cambio, farsantes, sí, podríamos estar de acuerdo. Pero no ponen farsantes, ponen arquitectos. No ponen ingenieros, a los ingenieros Tampoco. del proceso. Exacto, o sea, un proceso que tiene una connotación negativa, porque está claro que positiva no la tiene, pues la sustituyen la palabra por arquitectos. Bueno, yo hago esta lectura. Apropiación indebida. Apropiación indebida del lenguaje, ¿vale? Eso por un lado. ¿Qué más? Y la otra noticia es lo que ha pasado con la Biblioteca Gabriel García Márquez. Sí. Está la noticia de que tendrán que hacer refuerzos estructurales. Que es una biblioteca nueva, que se inauguró hace poquito. Nueva y además muy bonita. Y ahora la van a cerrar, ¿no? Sí. Porque hay un tema estructural que no acaba de funcionar. Creo que arreglar los problemas que tiene cuesta unos 400.000 euros. Solo. Puede que sea más. Eso es lo que he y leído. entonces, ¿el debate de qué venía sobre este tema? Porque justamente también en el periódico leí una carta de los lectores que había escrito el DEGA, del Colegio de Arquitectos. El decano del colegio. Sí. Defendiendo nuestro colectivo. Porque a raíz de esto, pues la gente... ¿Defendiéndolo cómo? Claro, esto es lo discutible. Esto es lo que quería comentar contigo. Pues el tío dice que no puede ser que por culpa de esta obra, o aprovecha la excusa de esta obra, pues la gente un poco hable mal de nuestro colectivo. Como si las cosas se hicieran siempre mal, como si los arquitectos obraran mal. ¿Pero qué está justificando el error estructural que se ha cometido ahí? Es decir, hay un error estructural, ¿no? Hay un error. De hecho, lo perdona bastante, ¿vale? Este error, porque si tú lees la carta, dice que, bueno, que esto no significa que no sea un buen edificio. El edificio es muy bonito, ¿eh? Las cosas como son. Seguramente. Pero ahí hay un error. Y cuando hay un error, hay que decirlo. Lo que pasa es que un poco la sensación, y ahí viene la crítica, es que
si se quiere defender a nuestro colectivo, los arquitectos, que lo hagan siempre, no que salgan a la palestra porque ha habido una noticia que nos pone, que nos deja mal. No. ¿No será que con esta carta el decano lo que ha hecho es intentar defender al colegio más que a los arquitectos? Es decir, como diciendo, porque claro, ellos han dado un visado a este proyecto, se supone que cumplía lo que tenía que cumplir y a lo mejor han dicho, oye, sal ahí a dar la cara como si no tuviera que ver con nosotros. Bueno, ahí está la duda, que cada uno juzgue un poco. Sí que lo parece, porque yo creo que defender de forma proactiva a los arquitectos, los intereses de los arquitectos, no la reputación. La reputación se la gana cada uno, pero los intereses es una cosa que mucha gente echa de menos, ¿vale? Y bueno, a raíz de esto, pues el tío ha hecho una carta. Sí. Piensa una cosa, es un edificio público. O sea, la diferencia es que si fuera privado es que, bueno, si hubiera un error, pues mira, te lo comes y ya lo arreglarás. Nadie lo sabría. Claro, pero eso es dinero público, por lo tanto, si hay un incremento de 400.000 euros o lo que sea, que viene de un error que, oye, todos podemos cometer errores, no, y más en un edificio así, pero claro, viendo el edificio, que efectivamente a mí me parece que es muy bonito, pero ahora voy a hacer una crítica, porque, cuidado, es muy bonito, pero es excesivo. Quiero decir, no hace falta. O sea, ya lo sé que esto es un debate, que habrán puntos de vista distintos, pero es que a lo mejor resulta que estos problemas estructurales vienen de forzar una solución que va un poquito demasiado más de lo que toca. Quiero decir, oye, que no hace falta tanto voladizo de no sé qué, de un atrio que no sé cuántos. Esto todo el mundo sabe que vale dinero. Y se demuestra que si no lo ejecutas correctamente y tienes una previsión de cómo funciona estructuralmente, pues te pueden salir errores como ahora, ¿no? Bueno, pero tiene que estar bien calculado y ya está. O sea, eso para mí no es una excusa. Y por otro lado, que sea bonito siendo una biblioteca, creo que tiene sentido. ¿Por qué no un centro cultural no puede ser un reclamo para que la gente vaya a estudiar? O sea, que sea un poco icónico, pues me parece incluso una buena idea. Pero está claro que, ostras, si asumes retos, pues hay que resolverlos bien. Sí. Bueno, te lo digo de otra manera. Si lo hubiera hecho Siza, pues Siza no le hubiera hecho falta quizá todo este arsenal para demostrar un edificio que quizá sería tremendo, ¿no? Igual de bonito, ¿no? Pero bueno, que eso es igualmente válido, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosa más? Porque yo tengo feedbacks con oyentes. Dime bueno, feedbacks. Primero, recordar que tenemos una web, que es www.nochedeentrega.com. Podéis visitar la web, que tenemos poquita cosa, pero bueno, ahí están los podcasts que vamos subiendo a las diferentes plataformas, que por cierto está en YouTube, está en Google Podcast, está en iVoox, está en Spotify, o sea que está donde queráis, no hay problema, lo podéis... Caray, tú. Sí. Y luego el correo electrónico, escribirnos, decirnos cosas, preguntarnos, criticarnos, ¿no? info@nochedeentrega.com. Pues ha habido una oyente, Eulalia Castillón, ¿vale? Que nos ha escrito sugiriendo un poco cómo enfocar nuestro podcast, ¿vale? Porque ella se pregunta si debemos hablar de los entresijos de nuestra profesión o debemos tomar un papel más divulgativo de la arquitectura. Sí. La idea inicial de nuestro podcast es hablar sobre el mundo, sobre la vida, pero visto desde el punto de vista de los arquitectos, ¿no? No sé qué opinas tú, si debemos centrarnos más de cara a la galería de nuestros oyentes técnicos, de nuestros profesionales. Más dirigido a arquitectos, ingenieros, etcétera, el mundillo de la construcción. O más a la gente... Hombre, también. Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Y quizás un mix, ¿no? Yo creo que estamos intentando hacer un mix entre cosas más técnicas o más de la profesión y cosas más genéricas que todo el mundo le puede interesar, ¿no? Porque a alguien que no sea arquitecto quizá le interesa lo que explica el otro día de que estaban inflando globos en no sé qué, ¿no? Bueno, pues a lo mejor resulta que eso lo entiende todo el mundo y le puede gustar a todo el mundo. Yo creo que es un mix. Yo creo que sí, que el reto es este. No es fácil, lo estamos intentando, pero yo creo que debemos hacer un mix. Hay otro tema que yo he recibido de algunos comentarios y tal, que por cierto podéis comentar en YouTube o en las diferentes plataformas, que somos un poco negativos. Es decir, que siempre estamos criticando, viendo el lado malo, el lado negativo, la administración siempre es mala. A ver, no es exactamente así. Sí que es cierto que criticamos y decimos cosas negativas. Creo que estaría bien tener un punto de vista quizá un poquito más positivo en algunos temas, que lo tendremos, o sea, tomamos nota, pero sin embargo, o sea, el tema es,
a lo mejor no es que seamos negativos, es que somos críticos. Es decir, alguien tiene que decirlo. No lo dice nadie. Es aquello que hablábamos el otro día, que vamos como zombies. Los arquitectos vamos como zombies por la vida, como si fuéramos un recogedor de pelotas y todo lo que venga nos lo comemos. Hombre, pues no, pues también hay que tener un poco una visión crítica. Y si la administración pues no funciona, pues hay que decirlo, ¿no? Y cuando funcione, o cuando funciona, lo diremos. Lo diremos, claro. Y hay casos que es así, que son así. Pero oye, son anecdóticos. O sea, en general no funciona. Pues hay que decirlo. Hay que decirlo. Podríamos hacer un podcast en que todo funciona bien, que todo va genial, y sería falso. Yo creo que hay problemas graves y súper detectados en nuestra profesión, también en la vida, pero sobre todo en nuestra profesión, que todos los profesionales saben que existen, que no tienen una voz. Y si de paso con este podcast podemos hacer eco de lo que a las otras personas o otros técnicos también les pasa, pues mejor que mejor. Pues mira, si te parece, inauguramos como una especie de sección que llamamos consultorio, porque nos han preguntado alguna cosa, ¿no? Sí, mira, te pongo un ejemplo. Recibimos también una consulta de una tal M. Guti. Además, me hace especial ilusión porque es la primera consulta que recibimos a raíz de esto. Por eso abrimos el consultorio. Y es que nos preguntó, bueno, hablamos la semana pasada sobre la gestión de residuos. Sí. ¿Vale? Y la consulta viene de ahí. Resulta que cuando tú tramitas un proyecto al ayuntamiento, te piden la hoja de aceptación de residuos. Antes de empezar la obra. Antes de empezar la obra. Significa que todos los residuos que tú vas a generar en la obra tienes que depositarlos en un vertedero autorizado y pagar una fianza, antes de empezar la obra, pagar una fianza conforme vas a llevar estos residuos al vertedero. ¿Qué pasa? A un gestor autorizado. A un gestor autorizado, sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú tramitas el proyecto al ayuntamiento, normalmente no sabes todavía qué constructor va a hacer la obra. Claro. Puede ocurrir, y ocurre, que cuando la obra empieza, el constructor decide llevar esos residuos a su gestor, a otro, que no es el que tú habías puesto en proyecto. Pero tú la fianza al gestor, al primero, tú se lo pagas. Tú ya la has pagado por adelantado, ¿vale? Que además es de 11 euros por tonelada. O sea, que, o sea, te haces una previsión de no sé cuántas toneladas de residuos y pagas 11 por tonelada y lo pagas. 1.500, 2.000 euros, lo que sea, yo qué sé. Sí. Entonces, lo que sea. Entonces, claro, ¿qué pasa? Luego el constructor lo lleva a otro gestor y tú tienes que pedir al primero que te devuelva la fianza. Bueno, claro, es que el problema es que cuando empieza la obra, como a lo mejor no estaba asignado el constructor, ese constructor pues lo llevará donde crea conveniente. Claro. Que no será, a lo mejor, donde pone el papel que tú has llevado, ¿no? Tú pides la licencia de obras y mientras tanto estás licitando la obra. Puede que haya 2 o 3 constructores que están pujando para ver si se llevan la obra. Y cuando empieza la obra es porque ya has escogido uno. Pero antes ya has hecho esto, de decir, mojarte y decir a qué gestor lo vas a llevar. Pero quien decide es el constructor, ¿vale? Por proximidad, etcétera, etcétera. Entonces tienes que reclamar que te devuelvan la fianza. Pues llamé a un gestor, en concreto uno de Barcelona, que tampoco hay tantos, y pedí, mira, me ocurre esto, vamos a hacer la obra, pero los residuos los vamos a llevar a otro gestor. ¿Nos podéis devolver la fianza? Y me dicen que eso tiene una penalización del 15%. O sea que la fianza que tú has depositado, sin que ellos hayan hecho nada, se te quedan el 15%. Y además tendrás que volver a hacer lo mismo con el nuevo gestor. Claro. Entonces, o sea, que te cuesta un 30% más. Sí. Bueno, lo que sea, exacto. Entonces la pregunta es, ¿es normal esto? Porque yo creo que no. Es decir, al final esto es la administración que te obliga a decidir por anticipado a qué gestor lo vas a hacer cuando todavía no lo sabes. Pues lo óptimo, si la administración quiere saberlo, pues que te digan, oye, ponme el gestor, simplemente la dirección de dónde lo vas a llevar. Y luego, cuando empiece la obra, ya me enviarás esta fianza. Es que antes era así. Antes era así. Es más, si tú al final, porque tú al final, cuando termina la obra, tienes que acreditar que has llevado esos residuos al gestor. El gestor te da otro papel. Y pagar la diferencia que pueda haber de... Entonces, ¿por qué no basta esto? ¿Por qué lo tienes que pagar por anticipado la fianza? Si cambias... Claro, esto beneficia pues a una serie de gestores que, bueno, que a lo mejor no van a asumir esas... Porque además, si quisieras hacer trampas y no haberlo llevado al gestor autorizado, pues el ayuntamiento podría decir, mira, pues no te doy el final de obra, por ejemplo. O sea, hay medidas, ¿vale? Pero el hecho de pagarlo por anticipado te obliga a adelantar una fianza y luego se te queda en el 15% por la cara. Bueno, ahí se demuestra que hay documentos que no se pueden pedir antes. Igual que algunos ayuntamientos están pidiendo la declaración del contratista. O sea, bueno, es que no lo tengo aún. O sea, a lo mejor no lo he decidido. Por lo tanto, tú no me puedes pedir en un documento que el contratista firme
que se va a hacer cargo de la obra, porque igual no se hace cargo de la obra. Es decir, esto por sentido común. Es que ya no estamos hablando de... Esto es sentido común. O sea, hay unas cosas que me las puedes pedir ya y hay otras cosas que no. Ya me las pedirás cuando toque, ¿no? Es que me parece bastante... Y ya te digo, lo que decías tú, es que antes no pasaba. No pasaba porque había sentido común o no sé qué había, pero no hacía falta. Entonces, eso sí que es una queja. Por favor, no pedir cosas que no son necesarias. Tú sabes que yo soy muy mal pensado. Yo no entiendo por qué alguien se tiene que quedar con el 15% de un servicio que no te ha prestado cuando es la administración que te lo pide por adelantado. Por lo tanto, yo a M. Guti le diría que en ese caso, el gestor concreto al que llamé, se te queda el 15%. Puede que otros se puedan negociar o que te lo devuelvan, ¿vale? Pero por lo visto parece que al menos ese se te queda un porcentaje y me dijeron que lo que tienes que hacer es escribir un mail a su departamento comercial solicitando la devolución menos, ellos te dirán que se queda en el 15%. Quizás no todos los gestores son iguales y otros no cobran. No lo sé. Llamé a uno, ¿vale? Pero vale. Bueno, me lo dijeron enseguida, como si ya lo tuvieran muy estipulado así. Ya. Bueno, pues M. Guti, ya tienes una respuesta que quizá te pueda servir. Escribirnos a info@nochedeendrega.com, preguntarnos cualquier cosa, sea técnica o no técnica. O sea, estamos para todo. Es más, y les diría, en el caso, para terminar con el tema de la gestión de residuos, que antes de poner un nombre de un gestor, que llamen para preguntar, si al final no te traigo los residuos, ¿me vas a cobrar o no me vas a cobrar? Que se informen. Está bien. Bueno, pues hecha esta intro larga, yo creo, vamos al tema de la semana, Francesc, porque hoy hablaremos, eso me gusta que lo digas tú, que lo dices bien. A ver, hoy exactamente, ¿de qué hablaremos? Hoy hablaremos de arquitectura y software. Arquitectura y software, que es una cosa como muy, muy grande. O sea, a priori, esto es muy grande. A ver cómo lo vamos a enfocar. Quizá tendremos que hacer más de un capítulo, ¿eh? Hablaremos de programas informáticos, ¿no? Sí, bueno, hacemos como una pequeña introducción de lo que entendemos cada uno, porque lo hemos hablado, pero tampoco mucho, de lo que entenderíamos con este título. Si te dan este título, ¿tú qué entiendes o qué explicarías sobre este tema? Bueno, pues para la arquitectura, igual que para cualquier otro sector, los programas informáticos te permiten desarrollar tu profesión, producir documentos, producir productos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que hay un lío actualmente. O sea, la informática es alucinante, es un terreno infinito. Entonces, para hacer una misma cosa hay un montón de alternativas. Y tú tienes que saber cuál es la mejor para ti. Claro, eso podría parecer algo bueno, ¿no? Que tú puedas elegir entre un montón de software, pero resulta que a lo mejor acaba siendo un problema, porque no existe el software perfecto, quizá, para lo que necesitas, y al final tienes que recurrir a 3, 4, 5 programas para hacer una misma cosa, ¿no? En el caso de la arquitectura, que ahora hablaremos, es así, porque, bueno, ahora lo haremos, ¿no? Pero por eso yo le llamo el lío del software, porque al final... con las nuevas tecnologías, además se suman las aplicaciones, ¿no? Los SaaS, que son estos especies de software online. Claro, hay tanta oferta que uno ya no sabe qué utilizar. Y si solo fuera a nivel personal, vale. Pero cuando trabajas en equipo, claro, tienes que crear un ecosistema que funcione y que nadie se salga de ahí. Claro, yo puedo hacer el mismo proyecto que tú con unos programas en mi despacho. Y si yo quiero colaborar contigo, a lo mejor tú utilizas otros. Ya tenemos un problema, quizá. Entonces, ¿me adapto yo a ti o tú a mí? Claro. Esto pasa, bueno, había pasado históricamente entre Windows y Mac, ¿no? Porque, claro, si tú me pasas algo que está en un editor de texto en Mac, pues yo no lo puedo leer. Tendrías que hacer un PDF, que es el gran invento del siglo para mí, y entonces ya lo leemos, ¿no? Como un formato... Pero claro, cuando tenemos que recurrir a eso es que algo falla, ¿no? O que algo se nos ha complicado. Y eso, viniendo de donde veníamos, ¿no? Porque tú antes me hablabas del... Bueno, dímelo, esto del Windows... ¿El 3.1 era o cuál era? Yo recuerdo, el primer recuerdo que tengo de un software era el sistema operativo Windows 3.11 para trabajo en grupo. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. 3.11. Sí. Que de trabajo en grupo tenía poco, la verdad. Porque ¿Qué significa trabajo en grupo? Pues no lo sé, creo que era... Tú te metías en el ordenador y luego claro, yo, ¿no? O sea, el trabajo en grupo es algo a nivel informático bastante reciente, con la era del cloud, sí. ¿vale? Pero para entonces, pues no lo sé. Pero sí que recuerdo, tenía una parte muy buena. A mí me gusta el software en general, ¿eh? La otra cosa que sea un lío, pero el Windows había una serie de herramientas, iconos allí metidas,
cada uno con su ventana, y cada cosa servía para hacer algo concreto. Y nada más, ¿no? Y nada más. Y para mí, ahora te vas a reír un poco, pero el software por excelencia, por lo que significaba a ver en qué va a aquel decir. momento, era el Paint. El Paint. El Paint. El Paint. Porque era un programa que aún existe, más evolucionado, para dibujar a nivel infantil. Pero Y no tan infantil, ¿eh? No te creas, ¿eh? No, y no tan infantil. Porque ¿cuántas veces has abierto el Paint para poder cambiar el formato de la imagen de JPG a BMP o al revés? Totalmente. Sí, es decir, sí, en vez de irte al Photoshop te vas directamente al Paint. Bueno, pero ya le estás dando otro uso al original. Sí. Pero originalmente era para hacer dibujitos con el propio ratón, ¿vale? Pero te transmitía una idea y es que, hey, tienes que dibujar algo, pues con esta herramienta puedes. Es un poquito lo que pasaba con el Movie Maker, ¿no? Sí. Es decir, para hacer pequeños cortos o generar algún tipo de información de vídeo, pues ibas al Movie Maker, que es lo más sencillo del mundo. Que ahora ya se ha complicado con otros programas más profesionales, en teoría, pero según para lo que quieras hacer, funcionaba mejor que nadie. Claro, fíjate que yo no entendí para qué podía servir el software hasta que descubrí esta herramienta, ¿no? La otra gran herramienta con la que yo empezó, o la otra herramienta que por excelencia sirve para trabajar, es un editor de textos. Actualmente tenemos el Word, pero yo empecé con el AMI Pro, que era de Lotus. Sí. Otros utilizaban el WordPerfect. Sí, en aquella época ganaba Lotus con sus programas de edición de texto a Microsoft, digamos. Claro, y tú entendías que aquello servía para hacer trabajos, para hacer documentos. Incluso tenías te veías como un escritor. Sí, ¿no? sí, Porque sí, tú sí. entrabas allí y claro, aquello ya era como final, ¿no? Era un layout yo directamente, ¿no? Entonces parecía que estuvieras haciendo un libro, ¿no? Hombre, de la máquina de escribir, que yo hice un curso de mecanografía, ¿vale? Con máquina de escribir, a pasar al ordenador y, ostras, no tener que volver a repetir toda la hoja porque simplemente borras la palabra. Sí, esto... sí, exacto. Entonces, ahí se ve la importancia, ¿no?, del software. Hola, llegó el curso de Revit desde cero. Generación de videos de AutoCAD 3D. Welcome to the Beginner's Revit course, where you En will esta ocasión aprenderemos a hacer esta casa en Revit. El primer video del curso de AutoCAD básico. Vamos a empezar la serie de Revit. En este video vamos a ver lo básico de AutoCAD. Bienvenido al curso de Revit 2024. learn Revit architecture al software Autodesk AutoCAD. Bueno, pues, a ver, luego seguiremos hablando del software en general, o a no ser que quieras decir algo más. No. Pero yo me enfocaría ahora en el caso de los arquitectos porque es paradigmático, es decir, es un ejemplo muy bueno de cómo el software ha ido evolucionando hasta que llega un momento que ya no sabes por qué decidirte, ¿no? Yo simplemente quería hacer una introducción así un poquito más filosófica, muy rápida, de lo que significa la representación gráfica a nivel de arquitectura, ¿no? Nos remontamos hace 50, 60, 70 años, ¿no? ¿Qué teníamos, ¿no?, los arquitectos para representar gráficamente? Pues un tablero, una hoja y una escuadra y un cartabón. Sí. Y se ha acabado. O sea, y con eso lo hacemos todo. Plantas, alzados, secciones 3D, axonométricas. Representábamos como queríamos a través de una hoja y un tablero. Y hacíamos menos. Claro. Íbamos a lo importante. Claro. Y ahí es donde quería ir. Porque, vale, esto ha funcionado durante siglos, por aquel que dice, ¿no? Pero llega un momento que llega la era digital, que para mí es un cambio brutal en el buen sentido, ¿no? Pero claro, al final estamos pasando de un tablero analógico a un tablero digital, que es AutoCAD. AutoCAD es ese programa que lo que hace es lo mismo que un tablero, pero en una pantalla. Bueno, pues eso es un salto. ¿A qué nivel? Pues es un salto, yo creo, por 3 razones, que no sé si me voy a acordar de las 3. Una es porque te permite replicar información muy fácilmente. Es decir, copiar-pegar. Yo he hecho la planta baja, la copio y empiezo a hacer la planta 1, ¿no? Claro, antes tenías que volver a dibujarlo todo, ¿no? Claro, y este es el problema que tú dices, que si quieres paramos un momento, es que, claro, te exigen más o nos exigimos más, empezamos a hacer más planos porque pensamos que es más fácil. Bueno, y por no hablar de que defines los planos a escala 1:1. Sí, claro. El AutoCAD tiene eso, claro, que tú dibujas el más mínimo perfil. Exacto. Ahí es donde iba el segundo punto, ¿no? Que pasas de un lápiz o un rotring que tiene una medida
que no es exacta, es casi exacta, pero claro, nunca es exacta, a una cosa paramétrica, vectorial, que si son 2 metros, mide 2 metros. Y no puedes engañar al programa, mide 2. Si te engañas a ti mismo. Porque yo recuerdo cuando empezábamos la carrera que dibujábamos con lápiz, que tú hacías las líneas, bueno, 2, bueno, la ajustabas, estabas mintiéndote a ti mismo un poquito, pero daba igual porque no se veía, ¿no? Esto recuerdo que tenemos un amigo que siempre nos decía, ¿no? Que cuando tú dibujas en AutoCAD lo puedes hacer perfecto, pero a veces la intersección no está bien hecha porque le falta una micra, ¿no? Y entonces este amigo nuestro, José, desde aquí es igual. ¿Lo vas a ver cuando lo imprimas? ¿A que no? Pues entonces no. Pero claro, a nosotros que nos da mucha rabia, y somos muy puristas, si es una intersección tiene que ser una intersección a 90 grados y no que se vea en AutoCAD la rayita un poquito girada porque entonces nos da rabia, ¿no? Bueno, pues hablo de eso, de que estamos cambiando la mentalidad a una cosa que queremos que sea perfecta, entre comillas, ¿no? Pero es muy difícil de que sea todo perfecto. Claro, es que es la propia mecánica del programa que te obliga a dibujar hasta el mínimo detalle, porque tú cuando dibujas estás haciendo zoom, estás dibujando un elemento en concreto. En cambio, en papel, tú tomas una distancia, que es la de la precisión que te da el lápiz. Exacto. Y la escala a la que trabajas. No puedes hacer zoom con el lápiz. Claro, es que... En cambio, en una pantalla es infinito. Tú puedes ir hasta la última gota de la línea. En una pantalla tú siempre dibujas a escala 1:1. Otra cosa es que luego imprimas el plano a escala 1:100 o 1:500 y no se verá el detalle. Puede que entonces se vean manchas porque has detallado demasiado y se vea todo negro. Pero el trabajar solo te permite una opción, que es 1:1. Exacto. Y luego hay otro tema que es que esto está en todos los programas, que es el famoso hundo. Sí. El hundo, que es el deshacer. Esto, claro, eso es una revolución. Porque yo puedo ir para atrás y puedo ir y luego puedo ir para adelante si es que he ido hacia atrás, ¿no? Es decir, aquello que he perdido lo puedo recuperar. Claro, antes en un tablero de dibujo, si lo borrabas, pues mira, mala suerte, tienes que volverlo a dibujar si lo quieres recuperar, ¿no? Aquí no, aquí me puedo ir a la orden aquella que hice hace 10 minutos, ¿no? Y simplemente yendo hacia atrás y recuperar aquello. Y esto, claro, esto es un logro, esto es lo mejor que se ha inventado. En esencia sí. Lo que pasa es que, y ahí viene la cuestión filosófica, es que, bueno, esto nos ha ayudado, o sea, evidentemente que nos ha ayudado, pero ¿nos ha beneficiado o nos ha perjudicado? En global, ¿eh? Porque, a ver, yo creo que nos ha beneficiado, ¿eh? Lo que pasa es que también nos ha autoexigido muchísimo más. Yo recuerdo ver unos planos en una exposición que hicieron, que la hizo, yo lo tuve de profe, no sé si lo tuviste tú, a Juan José La Huerta. Lo tuve. Hizo una exposición sobre Gaudí hace unos años. Los planos del proyecto básico de La Pedrera. Eran 3 planos y una memoria de 2 páginas. Y estaban allí expuestos. Nada más. Nada más. Hoy en día entra tú un básico, aunque sea un básico, con esa información. No te la pasan. O sea, vamos, es que se ríen en tu cara, ¿no? Quiero decir que a lo mejor costaba tanto tiempo hacer aquellos 3 planos como ahora hacer 25 en cuestión de tiempo. Pero claro, la información que estabas dando entonces era suficiente y ahora no te la pasarían como suficiente, ¿no? O sea, ahí veo la diferencia. Totalmente. Yo he visto los planos del campo del Barça, ¿vale? Porque trabajé, de algún modo tuve una relación con ellos o con el hijo del arquitecto que hizo el campo del Barça, y los planos eran lo mismo que dices, o sea, lo esencial. Claro. De hecho, no estaba dibujado todo el campo. Había un plano general y luego, como son pórticos que se van repitiendo, pues dibujas una sección tipo, claro, y se repite. Sí, y ya está. Todo dibujado a mano. Claro. O sea que para mí ese cambio no es una mejora, pero también es complicarlo más, de alguna manera, ¿no? Y hemos asumido esa complicación como parte de nuestro trabajo, como un añadido, que son más horas aún. Y entonces ahí tengo la duda, ¿no? Yo creo que acabamos siendo esclavos de la tecnología, porque como la tecnología te permite definir el proyecto al máximo, pues ¿por qué no lo vas a hacer, no? Pero entonces, cuando tienes que cambiar cosas, tienes que cambiarlas en todas partes donde las has dibujado. Bueno, hecha así esta pequeña introducción así un poquito más teórica, hay un tema, porque tenemos que anunciar, lo vamos a anunciar ya, que vamos a hablar con María, que es una usuaria, amiga nuestra, usuaria de Revit. Y es que hay como una batalla más o menos, amistosa entre el CAD y el Revit, ¿no? Hablábamos del tablero de dibujo, de aquí pasamos al CAD, pero es que claro, ahí no se acabó la cosa. Es que luego vino el Revit. Y Revit aún lo complica más, porque claro, resulta que ya no estoy
haciendo líneas. Ahora lo que estoy haciendo es construir, ¿no? Totalmente. ¿Cómo definirías tú el Revit versus CAD? Al final yo creo que el CAD tú dibujas planos y el Revit construyes modelos, construyes el edificio digitalmente, si quieres, y una vez tienes este modelo, pues sacas los planos que tú quieras de ese modelo. O sea, como en 3D. Tú ya Claro. en 3D estás... ¿no? O sea, tienes que pensarlo en 3D, pero a nivel de cómo lo representas, no cómo lo piensas. ¿Me explico? O sea, tú toda la vida los arquitectos hemos pensado en 3D y hemos dibujado en 2D. Pero es que ahora piensas y dibujas en 3D, por decirlo de alguna forma. Sí. Y aparte defines ya materiales conforme vas dibujando el 3D, con lo cual tienes que saber de arquitectura, tienes que entender lo que estás dibujando, porque si no, o sea, estás obligado a definir la estructura, también instalaciones, constructivamente las capas de cada pared. Entonces, hay que saber, hay que estar formado. O sea, no es delineación. Claro, ya está. exacto. Por eso decía que lo complicábamos más, porque yo te pregunto, si antes en el CAD pensábamos el proyecto en función de lo que íbamos a dibujar, ¿no? Ahora no podemos hacer eso con el Revit, ¿no? Revit o el BIM, ¿no? Estamos hablando del BIM, en realidad es sistema CAD BIM, BIM, sí. El BIM, bueno, para quien no lo sepa, es el Building Information Modeling, ¿no? Sí. Que es un sistema, digamos, que en realidad es un entorno de trabajo, es una forma de trabajar, de los cuales hay una serie de programas como Revit que implementan este sistema BIM, ¿no? Bueno, claro, entonces pasas de pensar las cosas de una forma a tener que prestar ese zoom que decíamos de AutoCAD, lo tienes que prestar ya también a nivel de Revit, porque te obliga, digo yo, a pensar en el detalle, ya de entrada, lo cual para mí es un problema. Es que, porque si no piensas en el detalle, no puedes modelar ese encuentro de una fachada o ese no sé qué. Y esto, generalmente, no sé tú, pero generalmente se pensaba luego, ¿no? Es decir, hago una fachada X y luego, oye, ya le daré ese encuentro que quiero, ¿no? Claro, de algún modo, el estar obligado a detallar aquella fachada ya te coarta tu libertad creativa que tenías con el AutoCAD. Con el AutoCAD dibujabas una idea y luego entrabas en el detalle progresivamente. Aquí no, aquí ya construyes el edificio De entrada. De entrada, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, volviendo un momento un poco atrás con el tema que planteabas filosófico sobre los softwares, ¿no? O sea, yo creo que hay como varios frentes que la tecnología debería resolver, ¿no? Una es, hoy en día, la ausencia de un software único. Pasa que esto, claro, es bueno o es malo, ¿no? Claro, en el fondo es bueno, porque cuanta más competencia, pues más opciones tienes para escoger, ¿no? Pero al mismo tiempo te obliga a que tú tienes que dominar o como mínimo conocer todas las opciones que hay en el mercado. Y en tu despacho tendrás gente que trabaja para ti que debe dominar todas las opciones. Luego está el tema de que al no haber un software único, tienes que, en un proyecto, mezclar un montón de programas para al final acabar haciendo un solo documento. Por ejemplo, para hacer una memoria de arquitectura, tienes que mezclar el Word, el Excel, fotos, fichas del colegio de arquitectos, capturas de pantalla, programas externos para hacer el certificado energético, por supuesto el AutoCAD, programas de mediciones como el Presto. Entonces, claro, ausencia de plataforma única. Y luego está lo que estás tú diciendo ahora, que es el nuevo paradigma. Si nos centramos en el dibujo, pues AutoCAD, ¿qué supone? O el Revit, ¿qué supone respecto al AutoCAD, ¿no? Claro, por eso lo del lío del software, ¿no? El caso de la arquitectura es este ejemplo tan claro. Hay después hablaremos de todos los, así un listado así un poquito rápido de todos los programas que se pueden utilizar, ¿no? Pero parece que tengas que elegir uno de cada para cada cosa que haces, ¿no? Luego hay entornos de trabajo, ¿no? Porque está Zipe, por ejemplo, que tiene como un entorno que combina todos estos programas, pero claro, ya entonces dependes únicamente de su plataforma, ¿no? Y si el otro usuario o el ingeniero no trabaja con esto, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Sí que es cierto que hay lo del IFC, que es como un sistema de exportación universal, ¿no? Igual que el PDF sirve para todo el mundo, pues el IFC es yo hago un modelo con el programa que me dé la gana y luego lo exporto a IFC, que lo puede abrir cualquier programa. Sí, esto está muy bien, aunque es complicado de implementar y que funcione al 100%, ¿no? Supongo que esto irá mejorando, ¿no? Pero bueno, que hay un... O sea, incluso a mí yo me siento a veces un poco, bueno, ¿cómo voy a trabajar? Antes de empezar el proyecto, piensas, bueno,
hago lo de toda la... Porque es que a veces dices, oye, mira, AutoCAD, todo y fuera. ¿Y qué usas? ¿Un Word y un Excel? Pues mira, AutoCAD, Word y Excel, y con eso las memorias y con lo otro punto, y ya está. Yo, por ejemplo, yo personalmente, no sé tú, pero yo quiero cambiar esto, ¿no? Yo quiero implementar nuevos programas, pero me cuesta mucho ver algo que sea sencillo, que funcione para todo el mundo, que no voy a tener que formarme y perder mucho tiempo en formarme. No sé, ¿tú cómo trabajas? A ver, o sea, vayamos a la esencia del BIM. ¿Qué significa trabajar con BIM o qué debería significar? Porque creo que todavía no hemos alcanzado el nivel para que el BIM compense. En por muchos aspectos, lo menos ¿vale? en este país. El BIM es en el fondo es un entorno de trabajo en el que tú defines el proyecto a través de datos. Es una integración de datos. Tú modelizas un proyecto, un edificio, y ese modelo contiene una serie de datos. La gente externa que colabora con tu proyecto puede ir actualizando el modelo y todo el mundo en tiempo real, en teoría, puede ver estas actualizaciones. Cuando hablo de datos me refiero que tú, como defines los materiales con el que construyes el modelo, en teoría puedes sacar ya las mediciones y el presupuesto. Claro, si yo dibujo una viga, me está diciendo la longitud que tiene, el ancho que tiene, el material de que está hecho. Eso queda en una base de datos y luego pues sacas las mediciones, ¿no? Pero tienes que definir que aquello es una viga, efectivamente, ¿vale? Lo mismo con instalaciones, lo mismo con estructura, lo mismo con eficiencia energética. Vale, pues entonces yo creo que el BIM es un sistema que lo que propone es un flujo de trabajo en tiempo real para que todo el mundo pueda participar en tiempo real de ese modelo. Y además en todas las fases de la vida de ese edificio. En todas las fases de la vida. No solo en el proyecto, también el mantenimiento, el derribo del edificio, o sea, todo el proceso, ¿no?, de vida. Claro, en AutoCAD, cuando tú haces un cambio, tienes que mandar un mail a todos los colaboradores y decir, hey, cuidado, que aquí he hecho un cambio. Le mandas el mail al estructurista para que tenga en cuenta que tú has hecho un cambio. Versión 12, ok. Claro, esto es un lío. El BIM mucho mejor, porque el modelo es único para todos. Aunque creo que hoy en día no estamos, porque claro, para que esto que dices tú funcione, ese modelo tiene que estar online. Claro, ahí voy. El problema es que entonces tienes que apalabrar un protocolo de actuación con todos tus colaboradores muy estricto, porque si no, no va a funcionar. Claro. Con lo cual, es más, te diré, si tú vas haciendo cambios durante la obra y la has hecho con un modelo BIM, si tú actualizas esos cambios, ¿qué vas a hacer? ¿Imprimir cada vez para los albañiles o para el constructor esos cambios o que se lo imprima él? Bueno, sí, es una opción. Pero la otra sería que todo el mundo en la obra tuviera una tableta, lo cual es difícil de pensar, porque se puede caer, se puede dañar, pero el concepto debería ser que tecnológicamente también todos estuviéramos preparados para poder trabajar online. Claro. Con esto, ese modelo. Hablando con algunos jefes de obra, en obras un poco grandes sí que implementan esos sistemas. Pero claro, también es un esfuerzo económico para ese contratista de tener gente formada para eso, ¿no? Me refiero a que, y ahí viene el debate, que luego si acaso lo hablaremos, de, bueno, ¿el arquitecto tiene que saber BIM para ser arquitecto o no? ¿O es suficiente que exista un BIM modeler, que es la persona que modela el edificio, que no hace falta que sea arquitecto, o sí, ¿no? Y además del BIM Modeler hay el BIM Manager que gestiona todos los cambios que se han hecho, y además hay un BIM no sé qué, y claro, hay toda una jerarquía que parece que lo que hace es no desvirtuar, pero sí pone al arquitecto en un plano que no sabemos cuál es. Por lo menos yo no sé cuál es. Es decir, a lo mejor el arquitecto está fuera de todo eso y se limita a hacer 2 croquis y, oye, y ya te apañarás y ya lo modelarás y ya lo no sé qué. Claro, fíjate que dependes de la herramienta, ¿no? Antes tú podías dibujar a mano y tu valor como arquitecto pues lo podías plasmar en un plano. Ahora, si no utilizas Revit, aunque tengas muy buenas ideas, o te las dibujan o no puedes desarrollar tu proyecto. Yo creo que la tendencia es esta, que al final tú como jefe de tu despacho tendrás que gestionar los recursos de personas y de software que implantas en tu despacho y delegar, porque no puedes estar tú dibujando. Y probablemente no podemos, no podemos luchar contra eso. Creo que tenemos que adaptarnos a lo que va a venir, y lo que va a venir es BIM, nos guste o no nos guste. El tema es qué vamos a ganar y qué vamos a perder, y qué va a representar eso para el arquitecto, ¿no? Como definición de lo que es el arquitecto. A lo mejor el arquitecto va a ser otra cosa, ¿no?
Bueno, en esta pequeña batalla CAT-BIM queremos hablar con María porque es una amiga nuestra, además usuaria habitual de Revit. Bueno, programas BIM hay muchos, porque está Revit, pero también está Archicad, está Allplan, hay diferentes sistemas, ¿no? Ella usa Revit y nos ha gustado que hoy hable con nosotros porque queremos preguntarle cosas. Nosotros no usamos Revit todavía, ¿no? A ver cómo lo ve ella y que nos diga un poquito a ver cómo... Bueno, si sale a cuenta o no. ¿Vamos a llamarla? Venga. Vale, pues ya tenemos a María al teléfono. María, ¿qué tal? Hola, buenos días. María, te llamamos porque, aparte de ser amiga, tú eres una usuaria habitual de Revit, ¿verdad? Sí, llevo bastantes años usando Revit. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevas con este tema? Pues desde el 2015. Bueno, pues... Sí, yo me acuerdo que eras pionera ya. Cuando no lo usaba nadie, ¿no? Un poco. No, ya había gente. De hecho, me acuerdo que fue un amigo que me dijo, María, ponte las pilas porque Revit no es el futuro, sino es el presente. Y eso me lo dijo en el 2013. Es que tú esto me lo dijiste a mí, porque me acuerdo perfectamente de esta frase. Te dije, ostras, muy bien, te estás adelantando al futuro. Y me dijiste, no, esto ya es el presente. Presente, sí. A mí se me quedó grabado eso y entonces hice un curso de Revit, pero luego entré en una empresa que necesitaban gente con Revit en el momento y tuve que ponerme las pilas y ¿Pero tú venías de usar CAD como todo el mundo? Sí. Vale, Yo venía de usar CAD, hice un cursito de Revit pensando que lo sabía todo, entré en esta empresa porque yo tenía CAD, no entré por tener Revit y cuando necesitaron a alguien con Revit me metieron a mí por decir que tenía unas nociones básicas y ahí fue... Te diste... Vale. Sí. Muy bien. Sí. Vale, a ver, María, tenemos preguntas, ¿vale? Sí. De entrada, ¿tú cuál dirías que es la diferencia básica entre BIM y CAD? A ver, BIM, estás trabajando en un modelo 3D. CAD, o sea, en BIM estás trabajando en un modelo, en CAD son líneas. Claro. Esa es la diferencia en Revit, sobre todo. En BIM es un modelo que tiene muchísima información. Cada elemento tiene un montón de información que tú le quieras dar. En CAD, ¿no? En CAD es una línea que con una paralela es un muro. Esa para mí es la diferencia. Eso significa que, bueno, pregunto, o sea, ¿tú te puedes quedar con Revit para hacer, entre comillas, lo mismo que CAD? Es decir, no a nivel de 2D, 3D, sino a nivel de en mi despacho uso Revit y con eso hago mis presentaciones y mis planos y se acabó. Es decir, no tengo que ir más allá. Nosotros trabajamos todo con Revit, pero por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un concurso y se ha preferido trabajar en CAD. ¿Por qué? Ya, yo no me lo explico, además yo llevo como 10 años eso sin usar CAD. Sobre todo por tema de presentación de plantas. O sea, a lo mejor con Revit cuesta más. Puedes llegar a hacerlo, pero requiere un trabajo previo mucho más grande que con CAD. Claro. Por eso, tú que has usado los dos softwares, ¿qué crees que es lo bueno del CAD y lo bueno de Revit? ¿Y con qué te quedas del CAD? A lo mejor es el layout, no lo sé. ¿Y con qué te quedas de Revit? A ver, con el CAD lo bueno es que no tienes que hacer un trabajo previo de preparar familias y de preparar información para el modelo. Es mucho más rápido. Si tienes que hacer un encaje rápido que te piden ya y no tienes nada en Revit, no has hecho otros proyectos, pues en CAD es más rápido. El resto, para mí, todos son beneficios. Revit es, o sea, para mí Revit es muchísimo más cómodo y más práctico para cualquier otro proyecto, o sea, para cualquier proyecto. Claro, has dicho la palabra clave, yo creo que es familias. Para el que no lo sepa, las familias son como, bueno, no sé explicarlo muy bien, igual tú lo explicas mejor, como una especie de bloques, los típicos bloques de AutoCAD, pero que ya están predefinidos con una serie de información y que ya son un elemento constructivo, etcétera, ¿no? Claro, te pregunto, si tú tienes que hacer una ventana de una determinada forma que no tienes la familia, entonces ¿qué hacemos? Claro, por eso digo lo de preparar un proyecto. Cuando tienes que empezar un proyecto hay que generar una documentación que es como la biblioteca de familias, que si has trabajado en muchos proyectos ya vas teniendo cada vez una biblioteca más grande. Pero cuando empiezas de cero o un proyecto que es así muy singular, tendrás que hacer cada familia de cero. Entonces eso es más lento, el hacer la familia es más lento que con CAD. Pero a la larga, esa familia tú la dibujas una vez y ya la tienes en sección alzado 3D, puedes copiarla. O sea,
El trabajo previo es más lento, requiere más tiempo, pero luego es un avance mucho más rápido que si tuvieses que dibujar cada vez esa ventana en AutoCAD. Pero tú puedes crear entonces esta familia, esa Claro, ventana. claro. Tienes que saber hacer familias, porque no es como hacer un bloque, es claro, tienes que ser informática. Y hay familias más y menos complicadas. No. Pues casi, ¿no? Porque yo intenté, bueno, claro, yo no estoy como tú, pero ostras, me parecía muy complicado a mí, había que darle, parametrizarla y un lío. Sí, pero es que es cambiar el chip con Revit. Yo al principio me acuerdo que era como, es que no entiendo. Para hacer algo podías hacerlo por 4 pasos, 4 caminos diferentes para llegar al mismo objetivo. Y era como, pero ¿y cómo se sabe tanto? Y al final practicando va saliendo. Y las familias es algo, hay familias más y menos complejas, eso es verdad. Hay que ser muy ordenado al hacer una familia, sobre todo porque la parametrizas, que es que le das datos. Y si luego la complicas mucho o la haces de una forma muy rara, cuando le toque a otra persona trabajar con esa familia, no sabrá por dónde tocarla, por dónde modificarla y tendrá que rehacerla. Ese es el problema cuando trabajas en equipo, por ejemplo, y hay gente que no trabaja de forma muy limpia y entonces luego a ti te toca el trabajo doble, que es arreglar esa familia. Bueno, pero eso es como el AutoCAD, ¿no? Que todo el mundo trabaja con unas capas y luego es un lío, ¿no? Sí. Claro, yo quiero ir un poco a la esencia del BIM. ¿Qué es lo que aporta realmente? Por ejemplo, el BIM o el Revit, en tu caso concreto, ¿te aporta el diseño o te resuelve el diseño arquitectónico? Es decir, tú haces un modelo y luego tú sacas los planos, pero luego te aporta también el diseño constructivo, porque ya vas definiendo los materiales. ¿Te aporta también unas mediciones, en teoría, que ya salen hechas? Tienes que definirlo antes, pero en teoría eso. Y aparte, más allá de, pues, te aporta compatibilidad con tu colaborador, que es estructurista, o con tu ingeniero, que también... con un modelo en la nube, un modelo colaborativo, que eso yo no... ¿Y lo usáis? Por ejemplo, trabajamos con equipos, o sea, con muchos equipos, y en un mismo archivo, los archivos están siempre en la nube y pueden haber, no sé, 100, 200 personas que tengan acceso a ese archivo. No significa que los 100 trabajen a la vez, pero sí que pues los ingenieros están por un lado, en unas capas, no en unas capas, en unos worksets, arquitectura está por otro, pero todo sobre el mismo modelo, es súper importante. ¿Y alguien gestiona esos archivos? Es decir, ¿alguien tiene que decir tú esto, tú lo otro? ¿O cómo funciona? Hay un gestor del archivo que se dedica a dar los permisos para ver quién puede tocar, porque hay gente que puede acceder al archivo pero no hacer nada, no editarlo, solo visualizarlo. Y otros que pueden editarlos y bueno. Pero por ejemplo, explícanos si quieres el caso concreto de un colaborador externo, un estructurista o un ingeniero de instalaciones, ¿cómo modificaría tu modelo BIM o cómo implantaría él sus instalaciones o su estructura allí? ¿Qué permiso le dais si es que lo gestionáis vosotros o cómo? Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, yo los que he estado más colaborando, o sea, llevando más el proyecto, lo que nosotros teníamos era un modelo de arquitectura y luego el ingeniero lo que solía hacer era tener otro modelo, estaba recargando el nuestro, o sea, tenía otro modelo en otro archivo y importaba nuestro archivo, nuestro 3D al suyo, para tener dos modelos completamente diferentes. Vale. ¿Eso qué pasa? Que cuando nosotros sincronizamos, nosotros actualizamos el modelo, él tiene que actualizar el suyo para que le salgan Están linkeados los dos archivos, pero no estamos en el mismo modelo 100%. También eso se trabajaba así por un tema de propiedades del documento. De quién es este documento, porque ya hay entra un tema más legal. Vaya lío, o sea... Sí. No, pero mi pregunta es, ¿esto lo habitual o lo recomendable es hacerlo así o sería mejor en tiempo real todo para todos? Entiendo que no, porque pues vosotros... Que depende del caso, ¿no? Sí, depende del caso y de la relación con los colaboradores, si son todos igual, o sea, depende mucho del proyecto. Eso hay que crear las bases antes de abrir el proyecto, se define cómo se va a hacer. ¿Os encontráis otros despachos que no usen Revit o yo que sé, que usen Archicad o Allplan o algún otro y entonces tengáis que hacer alguna cosa para poder trabajar? ¿O todo el mundo, digamos, tiene que...? Nosotros trabajamos siempre con Revit. Y lo que os llega también, es decir, claro, si trabajáis, yo qué sé, colaborando con otro despacho, ¿tiene que ser también en Revit? Porque si no, no... Claro. De hecho, se suele hablar y se suele pedir que se haga con Revit. O se suele trabajar con equipos que trabajan con Revit. Es que es exponencialmente muchísimo más rápido. O sea, nosotros hacemos proyectos de muchísima envergadura que con AutoCAD
serían imposibles de abarcar. Pero imposibles, necesitarías un equipo de 100 personas. Ya. Y nosotros, o sea, es una empresa, trabajo en una empresa de que somos 20 personas, 25, y es que no, 100 o 400 personas. Necesitarías una burrada de personas para hacerlo con AutoCAD, entonces ya directamente se trabaja con equipos que trabajan. Tú lo has dicho, ¿no? La curva parece exponencial. El arranque a lo mejor es más complicado, más lento, hay que preparar el entorno, pero luego... Y eso es lo que cuesta. A mí me ha costado con clientes que vean eso, que tienen o sea, dedicarle un tiempo, o sea, hay que invertir un tiempo previo en Revit, que es más caro que en AutoCAD, claro, porque es más largo, pero luego la curva es muchísimo más exponencial, entonces van a acelerar mucho más rápido. Vale. ¿Crees que depende también del tipo de proyecto? Por ejemplo, si tú estás haciendo una casita, yo siempre me he planteado, bueno, es que a lo mejor, no lo sé, ¿no? A lo mejor me conviene hacerlo en AutoCAD y ya está. No lo sé, ¿eh? Es decir, ¿crees que el factor, además del factor cuánta gente participa, porque claro, no es lo mismo uno que 40, y el tipo de proyecto, la escala del proyecto, es la que te hace decidir uno o el otro, o tú ya directamente, oye, mira, yo lo hago todo en Revit y ya está? Mira, matizo la pregunta de Tony, que es la misma. ¿Para qué tipo de proyectos utilizaría Revit y para cuál es AutoCAD? Mira, para un proyecto repetitivo, es decir, yo qué sé, hoteles, edificios edificios de viviendas de gran envergadura y que son, muy parecidos, o sea, que un poco, no repetitivo, pero... Más racional, ¿no? Más... Sí, para esto Revit es perfectísimo. Un hotel, por ejemplo, es perfecto. Una casa, una vivienda unifamiliar, pequeña, singular, toda muy... A medida, ¿no? Muy Todo pensada, muy a medida, claro. Eso te va a requerir tanto trabajo previo que no sé si va a compensar, hasta qué punto puede compensar. Si hace todo mediciones, todos los planos, si vas a necesitar renders, entonces sí que te va a compensar a Revit, porque si lo preparas todo con tiempo, o sea, si lo preparas bien, te va a compensar a la larga. Pero si solo necesitas sacar, por ejemplo, los planos de una vivienda unifamiliar pequeña, muy pensada, no sé hasta qué punto, y solo una persona trabajando, no sé hasta qué punto puede compensar. Vale. Oye, para el caso concreto de mediciones, ¿vosotros lo hacéis con Revit o luego las completáis con algún otro programa tipo Presto? Luego se completan con Presto, pero se intenta, también cuando te dicen que hay que hacer mediciones en ese proyecto, Revit tienes que dibujar con muchísimo más orden y muchísimo más cuidado. Sí, porque si no luego es... Claro, eso no quita que te olvides de partida. Es decir, no por el hecho de hacerlo con Revit, si no defines cada uno de los elementos, pues te seguirán faltando partidas como te puede faltar haciéndolo con AutoCAD o con cualquier programa de mediciones, ¿no? Sí. Nosotros 100% Revit no lo hacemos en las mediciones, eso ya se tienen que complementar después, porque no lo tenemos todo tan preparado para eso y es verdad que nuestros proyectos no nos suelen requerir mediciones. Nosotros hacemos más proyectos de arquitectura, pero no ejecutivos que se construyen, sino más básicos, por así decirlo. Vale, dime. Entonces, que las mediciones no nos las piden tanto y por eso no tenemos la biblioteca tan bien organizada, pero si no sería construirlo todo muy bien para que luego salgan unas mediciones coherentes y luego revisarlo millones de veces, pues para que no se te olviden partidas. Vale. Yo tenía una pregunta así como muy genérica, ya para ir acabando, porque, claro, mi pregunta que le hemos hablado antes de empezar, antes de llamarte, claro, ¿cuál crees que es la figura, o el papel actual del arquitecto cuando está enfocándose a este tipo de software, ¿no? Es decir, el arquitecto ha pasado a la historia tal como lo conocíamos y ahora se tiene que dedicar a otra cosa, o el arquitecto es el que está previamente a todo el trabajo que tú luego nos has explicado. Es decir, a lo mejor el arquitecto es simplemente alguien que hace 2 croquis y luego, oye, ya me lo pasaréis, ya me lo haréis. O sea, a lo mejor luego es un gestor. Claro, es decir, los arquitectos vamos a pasar a ser gestores o vamos a diferenciar el que diseña, digamos, en un papel, al que modela por otro lado. ¿Cómo lo ves tú esto? Pero no, mira, el modelador, por ejemplo, si no tiene nociones de arquitectura, puede hacer unos desastres tremendos. O sea, tienes que tener conocimientos. No piensa que tienes que definir y ir resolviendo los encuentros que te vas encontrando en un proyecto que sobre el papel las 3 líneas muy bien, pero luego cuando lo estás modelando
pues no encaja igual de bien. Entonces, si no tienes una formación de arquitecto, Claro, por tú muy buen construyes el modelador que modelo. seas, claro, por muy buen modelador que seas y por muchas familias que sepas hacer, no vas a saber resolver eso. O sea que es más como es como resolver un crucigrama en el sentido de que te dan un problema que tienes que solucionar, ¿no? Es decir, Bueno, estás haciendo una maqueta, pero en 3D. Entonces tienes que ir viendo cada encuentro, cada problema, que luego te estás anticipando el problema que te encontrarás en obra. Por eso hay que tener una formación. Vale. ¿Y tú crees que esto va a cambiar la percepción del arquitecto? Es decir, porque antes nos dedicaban, bueno, antes o todavía ahora, nos dedicamos más al diseño que a modelar ¿no? en 3D. Ya. Entonces, ¿en qué papel queda? Te lo digo de otra manera. Si hay programas como Revit, quizá no a un nivel avanzado como el vuestro, pero a un nivel inicial, en el que si no lo dominas no puedes salirte de sus normas, es decir, parece que hagamos lo que nos dice Revit más de lo que nosotros queremos, ¿no? Porque si tenemos que diseñar algo que se va un poquito de los estándares, pues entonces no lo vamos a poder hacer en Revit, ¿no? De entrada. Entonces, ahí parece que el arquitecto está supeditado, ¿no? a un papel como más, bueno, se hará lo que te deje hacer el programa, ¿no? No sé si tú lo ves así o tienes libertad absoluta con Revit. Tienes libertad. Para diseñar también, para diseñar lo que quieras. Sí, claro, sí. Es diseñar lo que quieras, te dan el conocimiento. Y lo que yo veo cada vez más es que los arquitectos vamos a ser los que trabajen modelando o con programas informáticos van a acabar siendo un mix entre arquitectos e informáticos. Exacto, sí, esto lo hablábamos antes, ¿no? En mi empresa ya cada vez más están buscando gente que sepa programar. O sea, arquitectos que sepan programar, pues para ir sacando más jugo a todas estas herramientas que tenemos y poder hacer cosas más, a lo mejor más rápidas, en menor tiempo. Claro, fíjate que hemos empezado nosotros el podcast hablando un poco de ese dilema, esa tesitura que nos encontramos como arquitectos, porque nuestro valor, en teoría, es el diseño, pero a partir del momento que ya tienes que empezar a saber programar, se difumina todo. O tenemos que transformarnos, es que ahí está el debate, ¿no? A lo mejor el arquitecto ya es que tiene que dar un paso más, ¿no? Bueno, también habrán unos arquitectos que sean más enfocados en el diseño y otros que sean programadores, claro, sí. honestamente. O sea, habrá dos perfiles que ya existe. En muchas empresas, pues, ¿qué quieres? ¿Formar parte del equipo creativo o del equipo que llevas los proyectos? O sea, el modelado y la producción del proyecto y la ejecución. Yo tengo dos preguntas muy rápidas para terminar. Acabemos que no queremos molestarle tanto, va. ¿Crees que Revit es un programa que está en su madurez o todavía le falta? ¿Y qué le falta? Uf, qué complicada esta pregunta. Todavía le falta. Le falta en el sentido de... Pero también, a ver, tengo que decir que yo no soy una experta en todo lo que puedes llegar a hacer con Revit. Bueno, pero si tú llevas 10 años y todavía no te consideras experta, significa que Revit es un programa que le falta. Que le falta. No, que es un programa que puedes sacarle muchísimo jugo. Depende de hasta qué punto lo conozcas. Le falta porque todavía siguen habiendo cosas que, por ejemplo, bueno, pues que ninguna herramienta, te iba a decir para diseñar, pero ninguna herramienta, AutoCAD tampoco sirve. Al final para diseñar tienes que coger un lápiz y un papel, pero todavía le falta como para los trabajos... complicada esta pregunta. Quizá para ser que sea más sencillo de... O sea, que algo que necesites sea más fácil de implementar. Es decir, por ejemplo, creo, si no me equivoco, que si tú quieres hacer me lo invento, yo qué sé, una viga que tiene una forma muy rara, pues tendrías que modelarla primero, ¿no? Y luego la familia. Exacto. O haces familia o se puede hacer como un 3D tipo SketchUp que tú luego lo transformas en la familia que toque. Pero eso lo puedes hacer, pero para trabajar de forma chapucera. Ya, exacto. Así que, que mejor no hacerlo. Vale, hay que hacerlo bien de entrada, ¿no? Vale, Sí. bueno, pues yo veo que falta algo como para agilizar, es verdad, los principios y para poder que no sea tanto un programa solo de modelar el 3D, sino poder
hacer los trabajos previos que hace un arquitecto, poderlo hacerlo con este software. Bueno, pues oye, nos vamos despidiendo. María, gracias por darnos esta información que nosotros no tenemos sobre el Revit, porque nos pensamos que el Revit, nosotros, que somos muy antiguos, nos pensamos que es un poco nuestro enemigo, aunque creo que es lo contrario, ¿no? No, ha quedado claro que tú eres fan de Revit, que tiene que mejorar también, sobre todo en el tema de agilizar algunas cosas, pero muy interesante. Pues muchas gracias, María. Y oye, gracias a vosotros, y gracias por escucharnos, que sabemos que nos escuchas y que nos hace mucha ilusión, ¿eh? Sí. Venga, María. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Adiós. Pues, bueno, vamos a hacer 4 conclusiones rápidas de la entrevista. Muy interesante, ¿eh? Oye, antes de esto, mira, a mí esta música, hablando de software, puse, genérame una música con la inteligencia artificial que tenga que ver con Revit. Y me salía esto. Inquietante. Podía ser Blade Runner y no queda muy claro. En fin. ¿Qué concluirías tú de la entrevista o con qué te quedas, Francesc? Pues yo me quedo con que estamos todavía en una fase de concepto, de buenas intenciones. El Revit es un flujo de trabajo, pero o todo el mundo sigue las mismas normas o puede haber auténticos desastres. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque si no utilizas BIM, a la larga, te quedas fuera. Esa sería para mí una de las conclusiones. Es decir, es como antes cuando estabas con tu tablero de dibujo. Si no usas CAD, se ha acabado. O sea, esto se ha acabado. Y con BIM creo que va a pasar lo mismo. Sí, por ejemplo, no se lo he preguntado porque tampoco se trataba de alargar demasiado la entrevista, pero ellos hacen las mediciones, hacen un mix entre lo que les da el Revit y luego sus programas tradicionales. Uh-huh. ¿Cuánto les cuesta hacer luego ese mix y gestionar qué cosas se han medido con el Revit y qué otras cosas se han medido fuera del Revit? Porque eso hay que gestionarlo, hay que ser consciente de que no haya partidas duplicadas, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir. Lo más importante es comprobar que esté bien. Claro. Lo que te da el Revit a lo mejor resulta que no está bien. ¿Y cómo lo sabes? La parte de mediciones que se ha hecho sin Revit, a lo mejor las ha hecho un tío que justamente que no utiliza el Revit y que no es consciente de qué cosas ya el Revit te ha dado. Claro. Bueno, eso es un tema, ¿no? Lo que pasa es que supongo que a la larga sale más a cuenta, ¿no? Que el CAD. No lo sé. Mira, el CAD, esta es la música generada para CAD. Un poquito diferente. Más antigua, ¿no? Más como diciendo, olvídate del CAD. Pues me relaja, ¿eh? La otra también. ¿Qué prefieres, CAD o Revit? De música. De música. Bueno, oye, para acabar el tema, tenemos que hablar de 2 cosas, yo creo. Más software para arquitectos y más software en general. Sí. ¿Por qué quieres empezar? A ver, hablemos de software de arquitectos. Venga, ya que estábamos hablando de arquitectura. Estamos, sí. ¿Qué software utilizas tú? Y te lo pregunto rápido. ¿Tú qué usas para trabajar? ¿Qué programas usas? Principalmente para planos el AutoCAD. Uh-huh. Paso página porque ya hemos hablado del tema. Luego utilizo el SketchUp para 3D. Hacemos un inciso con SketchUp, que para mí es el programa más fácil de aprender, con mejores resultados, más intuitivo y para arquitectos es una genialidad. Para mí SketchUp habría que usarse siempre, siempre. Es súper fácil, rápido y te da una información tremenda. O sea, está súper bien. Sí, además, no es BIM, exactamente, no es BIM, pero se acerca. Y además nos promociona el podcast, como se acaba de comprobar, ¿vale? Es ironía, lógicamente. Utilizo el SketchUp, utilizo el Photoshop a veces para presentaciones. Para retocar cosas. Para retocar, sobre todo, fotos. Esto me... bueno. Sí, vale. No tanto para retocar presentaciones. Aunque AutoCAD tiene 4 cositas de brillo, contraste y tal, pero bueno. No funciona muy bien, la verdad. Vale. El Photoshop es importante cuando hay que documentar gráficamente pues partes del proyecto, ¿no? Luego utilizo el editor de texto, un Word normal. ¿Para hacer memorias? Para hacer memorias. Bueno, ofimática, digamos que la suite ofimática. ¿Excel Word para Excel, presupuestos? Sí. Depende, a veces Presto. Pero sí, en general Excel. Para el tipo de obras que hago con Excel, pues me funciona porque
muchas veces los otros despachos no aceptan el presto, aunque parezca contradictorio. Claro, prefieren también claro, Excel. Claro. Al final lo tienes que exportar a Excel y para eso ya usas Excel directamente, ¿no? Creo que eso es un tema, lo de los presupuestos, a lo mejor da hasta para un programa, porque nosotros tenemos en mente, que esto lo hemos hablado muchas veces, el programa ideal para mediciones, que no existe, lo siento, pero no existe. No. Y parece más fácil intuitivamente por lo que el día a día nos pide de lo que hay en el mercado. O sea, Presto es, o Arquímedes o TCQ, son programas buenos, Claro. pero les faltan muchas cosas. Expliquemos un poco lo que nos encontramos y que muchas veces lo debatimos. O sea, en el fondo es lo que dices tú, Tony. Hay como 3 tipos de conceptos. Los dibujos, los planos, que esto puedes utilizar AutoCAD o Revit o lo que sea. Luego está el tema del texto, todo lo que es generación de documentos. Para eso está el Word o cualquier programa de procesador de textos. Y luego están los números. Programas o software especiales para gestionar números, como por ejemplo presupuestos. Y en el caso concreto de hacer mediciones o hacer partidas y mediciones para un proyecto de arquitectura, ¿qué opciones tenemos hoy en día? Pues tenemos Presto, por ejemplo, un TCQ, el propio Excel, pero no acaban de adaptarse, creo yo, a las necesidades, ¿no? que Mira, tenemos. ponemos un ejemplo muy claro y ahora igual alguien nos dirá, no, sí que se puede. Bueno, o sea, yo quiero, por ejemplo, poner una foto al lado de una medición para que sepan que es el modelo S o de la marca esa o algo parecido a eso, la puerta tal. Bueno, pues pongo una foto, ¿no? Y que esa foto la pueda linkar y verla fácilmente, ¿no? En el presupuesto que se genere. Pues que yo sepa, no se puede, o sea, o no está pensado para eso, ¿no? O Claro. quien dice una foto puede ser poner 3 dentro de una misma partida, 3 fotos para decir, mira, es este tipo de puertas, una de ellas, yo qué sé, la que sea. Mira, ¿no? yo estoy haciendo ahora un proyecto de rehabilitación de un edificio donde es fundamental para que el constructor pueda entender el proyecto que yo le muestre una foto de cada uno de los elementos que se van a rehabilitar. Y más en los tiempos que corren que nadie entiende nada. Claro. Que esto lo hemos hablado más de una vez. Incluso me va bien para mí. Entonces, necesito poder adjuntar o vincular fotos a cada una de las partidas. Es más, no a la partida, las fotos a cada una de las líneas de medición, porque la misma partida puede estar en el patio 1, patio 2, patio 3 del edificio. Pues yo quiero poner una foto del patio 1, patio 2 y patio 3 de las líneas de medición, ¿no? Esto, y además me lo han pedido, Eso por un lado. Luego también me parece muy importante, que no sé si existe o no, pero yo trabajo mucho con porcentajes. Añadir una columna de porcentaje en las líneas de medición. Porque yo puedo medir todo un patio que hay que poner un revoco, pero decido que solo voy a hacer el 50% del revoco del patio. Pero la medición es del 100% y luego yo atribuyo un porcentaje de lo que se va a ejecutar. Eso, de forma ágil al menos, yo no lo he visto. Eso ya es, en todo caso, cuando certificas, entonces sí que puedes poner el tanto por ciento. Sería eso, pues aplicado también a la fase de medición. ¿Vale? Bueno, sí, es complejo. A mí, por ejemplo, cosas tontas como, no tontas, sino como un título, un subtítulo y un texto dentro de una partida. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos, yo qué sé, derribo con carga manual de no sé qué, no sé qué. Vale, pero ¿esto de dónde es? O sea, si no me dices que eso es en la planta baja o en todo el edificio, pues no lo sé ubicar. A veces los constructores miran y dicen, bueno, ¿pero esto de dónde es? Bueno, para mí esto es la línea de medición. Es decir, cuando mides, pones ese subtítulo de patio 1 o planta baja. Sí. Pero claro, a veces cuando las partidas están desglosadas, ¿no? Porque entonces sí que lo pones ahí. Planta baja tanto, planta primera tanto. Y entonces sumas y te da el valor, ¿vale? Pero es que a lo mejor yo lo quiero como título. Es decir, el derribo, hay un título que es planta baja, derribo. Y entonces explico la partida con más detalle. Pero muchos constructores se quedan solamente con el título, porque con eso es suficiente. Sí, quiero derribar tantos metros cúbicos en la planta baja. Listo. Claro, al venir a programas que copian un texto que es enorme y meterlo ahí, a veces no nos fijamos, a lo mejor es culpa nuestra, que tenemos que especificar un poquito de dónde viene eso. Claro, yo tengo una plantilla hecha en Excel, que no es el mejor programa para hacer mediciones ni de coña, pero yo he ido añadiendo columnas. Una de las columnas es ubicación de cada una de las partidas. Luego las rellenas o no, ¿vale? La mayoría de las veces está en blanco, pero si me interesa especificar que aquella partida es de aquel patio o de aquella planta, lo pongo en la columna de ubicación. Estaría bien que los programas de medición, más allá de la descripción y el título, tuvieran opciones o incluso que tú pudieras personalizar estas opciones añadiendo columnas de forma fácil, ya sea para poner fotos, para establecer ubicaciones de la partida, para poner porcentajes o para poner comentarios también. Exacto, o para quitar información, porque a lo mejor
yo le voy a entregar una parte de la información y la otra no. Entonces, que sea fácil. Yo sé que los programas permiten muchas de estas cosas que estamos hablando, pero como que no son muy intuitivas o no son fáciles de ver. Y en los presupuestos es algo, o sea, totalmente es paradigmático, porque es que te encuentras que a veces son difíciles de leer, ya de entrada. También. El presupuesto es difícil de leer. Son antipáticos. Sí. No son agradables a y la a mí, vista. fíjate, te pongo un ejemplo. Hay una revista de construcción de hace muchos años que se llama M2, ¿vale? Que yo alguna vez te he pasado información. La revista M2, que es una revista de construcción donde están los precios actualizados del mercado de la construcción, pues los ladrillos, lo otro, lo que sea. Bueno, al final de la revista siempre hay un ejemplo de mediciones de un proyecto real, ¿no? Entonces te ponen 4 planos y después te ponen las mediciones. Las mediciones ocupan normalmente 3 páginas y están hechas en forma paisada, de manera que visualmente es súper fácil, es muy atractivo porque no te lía. O sea, te explica las cosas de forma muy sencilla y es muy fácil de contar, ¿no? Entonces, quizá no es la solución final, pero un primer acercamiento a un presupuesto debería ser así. Mira, que no te moleste a la vista. Una tontería. Yo creo que en el título de la partida debe estar contenido también el precio, porque normalmente está el título, la descripción, luego las líneas de medición con sus cantidades, su valor total y el sumatorio. Pero claro, ya te has ido no sé cuántas líneas para abajo para ver el valor de aquella partida. Exacto. Pues ese precio total, pónmelo junto con el título de la partida. Estos ya son detalles que esto, el que lo hace lo sabe. O sea, el que lo hace, estoy seguro que mucha gente que nos escucha, que hace mediciones... El que mide, ¿no? Claro, sí. Es que yo me gustaría que esto saliera porque aquí. La inmediatez visual de entender las cosas y no perderte en los párrafos es importante. Es muy importante. Y cuando venimos de, yo qué sé, TCQ, Arquímedes, lo que sea, que copiamos un texto porque es de aquí, y lo metemos... es un lío, o sea, no se entiende nada. Entonces es mejor que uno mismo ponga en una línea, como en un título, un resumen de lo que del rollo que te voy a meter luego, porque a lo mejor con esa línea ya se entiende lo que viene luego, o ni siquiera necesitas lo que viene luego. Sí. Bueno, nos salimos de los presupuestos, sí que ya es suficiente, ¿no? Bueno, luego está el tema de la IA, que la IA en presupuestos puede contribuir muchísimo. Claro, a ver, la IA es un programa, ya hablaremos de... Pero ¿cómo introducirías el tema de la IA, no solo en arquitectura, sino lo que está pasando actualmente con la IA? Porque parece que si tú sacas un software hoy en día, el que sea, y no tiene inteligencia artificial, no sirve para nada. Ya. Es decir, es como el que va a comprar un melón. Si no tiene inteligencia artificial, parece que ya no sea un melón, ¿no? ¿Qué está pasando con la IA? ¿O qué crees que va a pasar? Pues también aquí sí que estamos todavía en una fase, yo creo que incipiente. O sea, para la arquitectura, la IA tiene que... Es que la arquitectura es un trabajo hecho ad hoc para el cliente. Entonces, la IA, por definición, lo que busca son patrones. Si tú haces proyectos que no responden a ningún patrón, la IA lo tiene difícil. Pero en cambio, para los presupuestos, sí que podría funcionar. Si tú tienes una base de datos de muchos edificios con el precio que han costado y esos edificios, esa base de datos, te dice qué características tiene aquella obra, por ejemplo, si es obra nueva o es reforma, si tocas estructura o no, si el uso, si es residencial o es hospitalario, o si es dentro de residencial, si es unifamiliar o plurifamiliar, la superficie también del edificio, todos estos datos que están asociados a un precio final que tú ya tienes, la IA, con un algoritmo, sí que es capaz de encontrar un patrón, y si tienes muchas obras hechas, buscará ese patrón entre esas obras, de manera que, para un constructor, si tiene que hacer un presupuesto antes de empezar con las mediciones, ya tienes una referencia que la IA te dice, vale, este tipo de edificio con estas características te va a costar tanto. Si el cliente acepta ese tanto, luego tú ya puedes hacer las mediciones bien hechas. Pero si ya te dice que no de entrada, te vas a equivocar mucho tampoco. No te vas a equivocar mucho. Es más, el precio que tú tienes y con el que has entrenado la IA ya contempla las desviaciones que tuvo aquella... Sí. Te vas a equivocar más haciéndolo normal que con IA. Yo creo que la IA en ese sentido juega un papel. A mí me está pasando, ahora que dices esto, que muchas veces los constructores, digámoslo claro, no quieren contar. Es un trabajón, ¿eh? Tú le das un Excel de 30 páginas, no quieren contar. No tienen tiempo o no tienen ganas. Y yo lo puedo entender, ¿eh? Sobre todo cuando no tienen la seguridad que vayan a hacer esa obra. A lo mejor le van a destinar no sé cuántas horas a una cosa que luego no va a ningún lado, ¿no? Entonces, a mí me está pasando últimamente que se lo doy yo hecho. Quiero decir, yo pongo un valor
que a lo mejor no será el correcto, ¿no? Le digo, mira, pues esta partida vale 2.200 euros. Y luego su trabajo es revisar el valor. A lo mejor dice, no son 2.200, son 3.500. Bueno, pues pon 3.500, ¿no? Pero habrá muchos valores que ellos dirán, bueno, ya está bien. Y entonces es como menos trabajo para ellos. No digo que sea lo ideal, ¿eh? Lo que pasa es que si tú necesitas el presupuesto en 5 días, no esperes que te lo cuenten de cero todo. Es muy difícil, ¿eh? Hay gente que lo hace, pero comprometerse a eso es muy difícil. Entonces, darle como la faena un poco hecha, a lo mejor acelera un poco el tema, los tiempos, ¿eh? Ya te digo, no es lo mejor, pero es que si no salimos del hoyo. Sí, ¿eh? sí. Hemos hablado de planos, hemos hablado de presupuestos. Luego está también la fase previa de un proyecto, ¿no? La idea. ¿Tú crees que hay algún tipo de software o alguna tecnología como la propia IA que pueda ayudarnos a nosotros a empezar un proyecto? Bueno, no sé a qué nivel te refieres, porque yo, por ejemplo, creo que es de Autodesk. Hay creo que se llama Formeet, que es un programa pensado para hacer volúmenes. O sea, volúmenes de piezas, ¿no? Es como una especie de SketchUp. Haces una serie de volúmenes y esos volúmenes luego los puedes importar a Revit o incluso AutoCAD y empezar a convertirlos en entidades constructivas, ¿no? Es como una previa, pero a nivel volumétrico. Y además lo geoposicionas, ya te da la orientación cómo va a quedar, etcétera. No está mal, lo que pasa es que, no sé, parece que eso lo puedes hacer en papel y ya está, ¿no? No sé si hay programas de este tipo o si tú usas alguno. No, yo me refería más bien a la idea inicial, a la imagen de un cliente, pues quiere hacerse una casa, no sé, con un estilo concreto. Pues esa primera imagen irreal que el cliente te puede transmitir con palabras y seguramente no lo vas a entender, a lo mejor te viene ya él, de hecho creo que va a ser más útil para él que para los arquitectos, sí. Te puede venir él con un render hecho con una IA. Bueno, ya existen, ¿no? Es decir, hoy en día puedes poner un prompt, escribes un estilo de arquitectura que tú quieras y te sale una imagen. Es como el paso evolucionado de lo que antes era Pinterest. Sí. Pues ahora ya el propio cliente pondrá un prompt diciendo quiero esto, una casa al estilo no sé qué. Cuidado con eso, ¿eh? Y cuidado con eso. Yo te lo preguntaba... Porque se pueden hacer aberraciones, ¿eh? He empezado la pregunta preguntándote por eso como si tú fueras usuario de esta tecnología, pero luego he pensado, ostras, es que a lo mejor va a ser al revés, a lo mejor va a ser el cliente que con sus prompts va a empezar a pedirte cosas rarísimas, ¿no? Exacto, y vamos a hacer ahí una mezcla rara y va a salir un engendro, ¿eh? Que eso es otra, que ahí viene el debate, porque tenemos que hacer caso a lo que... Porque antes podías llegar a hacer caso a lo que el cliente te decía, pero es que ahora te viene con una papel impreso, ¿eh? Con un estilo determinado que viene de un prompt que ellos... Entonces, no, yo quiero eso, pero es que eso está definido casi al 100%, porque es eso, porque me ha salido en un no sé qué, ¿no? Entonces, claro, si llegamos al extremo de hacer caso hasta ese nivel, ostras, a lo mejor resulta que mejor que nos dediquemos a otra cosa. Bueno, es que tampoco va a cumplir con normativa, probablemente. Bueno, o sea, tu trabajo será decirle al cliente, pues mira, solo puede aprovechar esta parte de lo que tú me traes, porque lo otro no cumple, ¿no? O sea, te lo digo de otra forma. Creo que es el momento, ha llegado el momento de que los arquitectos empecemos a decir... basta ya. Sí, basta ya. No al cliente. Por su bien. Por su bien. Es decir, esto no, esto no. Y a lo mejor el cliente decía, bueno, pues adiós, me voy. Bueno, pues me voy. Mira, había un caso de nuestro amigo Calatrava que explicaba que él tiene una torre en Suecia que se llama la Turning Torso, sí. Que es una torre que está torsionada en sí misma. Sí, como retorcida. Como retorcida, ¿vale? Él explicaba que nunca antes pudo hacer esta torre, que él la quería hacer sí o sí, porque no había el software para poderla hacer. Esto también es muy interesante. Yo creo que es falso esto, ¿eh? Porque si se hizo el Guggenheim antes, incluso... Pero bueno, no lo sé. La cuestión, bueno, sí, pero a lo mejor sí, tienes razón, ¿vale? Pero a lo mejor Katia ya existía y lo podía haber hecho con Katia, que es el programa que usaron para hacer Guggenheim. Pues lo desconozco. Lo que pasa es que es Calatrava. Claro, a lo mejor tuneando programas puedes hacer, no sé, un Guggenheim, pero él quería como que un software de forma estandarizada te permita hacer hoy en día lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, lo hizo, ¿no? Entonces esto da que pensar, ¿no? Porque al final lo que hacemos es porque el programa nos lo permite hacer o es porque realmente lo queremos hacer.
y se necesita para que creo que se refiere creo que es el programa Rhinoceros, ¿no? Que es este que te permite muy fácilmente doblar las superficies y entonces te dice cómo quedan. Es decir, yo creo que Calatrava se refería a que ahora es mucho más fácil, o sea, con los programas adecuados, era más fácil conseguir el producto que él quería que no implementar un sistema que a lo mejor ya existía, pero que dificultaba el proceso, ¿no? Y es verdad que ahora, oye, hay unos programas, ya decía, Rhinoceros, pero si quieres nos vamos a programas de renderizado, porque, claro, hemos hablado de los programas de 2D, los programas BIM, ¿no? Que ya son un pasito más. Luego están los renders, que tú, bueno, antes del render es el modelado, ¿no? En SketchUp o en otros programas similares. Maya, por ejemplo, Rhinoceros 3D Max, ¿no? Pero luego hay que renderizarlo, hay que darle un resultado, ¿no? Que quede bonito. Tú usabas mucho VRay, ¿no? Porque era el único que conocía, ¿eh? Sí, era el más tal. Yo modelizaba con SketchUp y renderizaba con el VRay. Pero ahora está Enscape, que es una pasada. D5 Render, que es una pasada. Porque además están renderizando a tiempo real. O sea, tú te vas moviendo como un videojuego y aquello ya se ve, ¿no? Lo he probado. Es más, puedes ponerte unas gafas de realidad virtual y estás dentro de la obra. Es una pasada eso. ¿Lo has hecho tú? ¿Lo has probado? No me va el ordenador. Claro, necesitas, para eso no necesitas me tira. un pepino, ¿no? Sí, sí. Luego está Twinmotion, Lumion, bueno, programas que ya están pensados para eso desde hace muchos años. Pero creo que a nivel de renderizado se están generando una serie de programas ahora buenísimos, buenísimos. Me dan hasta un poco de miedo, o sea, de lo realistas que son. Sí, a nivel de usuario, es decir, con poco esfuerzo puedes hacer unos renders que antes eran quien dominaba el renderizado antes con 3D Max era el rey. Ahora no, porque cualquier persona en su casa puede hacer unos renderizados más que dignos. Exacto. ¿no? Hemos pasado de puntitas por SketchUp, que es el programa de modelizado. Tú eres muy fan de SketchUp. Muy fan, y yo creo que SketchUp... Y además le das varios usos tú al SketchUp. No solo el de modelizado, sino que trabajas con SketchUp y luego lo importas. Claro, mira, me hago la pregunta que te he hecho a ti, ¿no? O sea, ¿cómo trabajo yo? Bueno, yo os voy a introducir un programa que no lo hemos hablado, pero que yo es el que uso, que es AutoCAD Architecture. Y que es la gran desconocida. O sea, recomiendo a todo el mundo que use AutoCAD Architecture, que es como el AutoCAD. Es decir, la pantalla es la misma. Los comandos son los mismos, pero tiene una serie de elementos tipo Revit, es decir, muros, ventanas, puertas, las puedes dibujar en 3D directamente también, como si fuera Revit. Pero lo bueno es que estás en AutoCAD, con lo cual los layouts, la forma de presentar, todo eso es igual que AutoCAD, igual. Además, puedes seccionar los muros y te salen secciones, alzados, o sea... es como un intermedio entre AutoCAD y Revit. Si te vas a pasar a Revit, prueba primero AutoCAD Architecture porque ya tendrás una serie de cosas que vas a saber y luego Revit va a ser un poco más sencillo. Además hay muy poco tutorial de AutoCAD Architecture. Es como si no... mira, lo dejamos ahí. Está súper bien AutoCAD Architecture y te permite hacer un montón de cosas que también te permite Revit. Pero bueno, a lo que vemos que es... claro, una vez yo hago las cosas en AutoCAD Architecture, pues me lo paso a SketchUp. O a veces últimamente, depende del proyecto, directamente dibujo en SketchUp. Es decir, el proyecto, en vez de empezar en AutoCAD, lo empiezo en SketchUp. ¿Por qué? Porque cuando tengo el modelo arquitectónico, que es el más sencillo, o sea, muros, ventanas, puertas, ¿verdad?, lo paso a AutoCAD, que además es muy fácil, lo importo en formato AutoCAD para hacer alzados, secciones y plantas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque es verdad que SketchUp tiene un layout que permite hacer presentaciones, pero no acaba de funcionar. Entonces, hago el modelo en 3D, lo paso a AutoCAD para hacer los planos y ya está. Y intento no utilizar más programas para no liarme. Vale. Pero, claro, si no, la cosa se complica, porque tú usas AutoCAD, luego lo pasas a SketchUp, a veces tienes que volver atrás otra vez. Es un poco lío. Y por eso yo reclamo el programa único, pero el programa único que me permita modelar y hacer presentaciones, porque es lo único que necesitamos. Al final es un modelo que yo tengo que cortarlo por aquí y por allá para hacer planos. Y eso, para mí no es Revit, porque la calidad del dibujo, que esto nos lo ha dicho María, la calidad del dibujo de Revit, la calidad de la presentación,
Fíjate lo que ha dicho, para el caso concreto del concurso que están haciendo, se han pasado a AutoCAD. Esto es muy sintomático. Claro, es que la presentación, y tú lo sabes mejor que yo, la forma de presentar los planos en AutoCAD es inmensamente superior a cualquier programa BIM. Inmensamente, porque puedes hacer lo que quieras. Es como un cuadro, o sea, puedes hacer lo que quieras. Y yo te lo digo a ti porque sé que eres un artista haciendo presentaciones, pero es que el programa te lo permite. O sea, puedes hacer lo que quieras, sombreados para aquí, para allá, poner líneas de no sé qué, esto más finito, lo otro más... en Revit lo puedes hacer, sí, pero es un poquito más complicado y no queda tan bien, lo siento, no queda tan bien. También es más trabajoso el AutoCAD, ¿no? Pero bueno, que sí, que... Bueno, pero se evidencia una contradicción. No puede ser que a la hora de presentación de un concurso tengas que volver atrás y utilizar el AutoCAD cuando tú estabas empeñado en utilizar el Revit, ¿no? Claro. Algo falla. Sí, le falta algo, O sea, hay que pensar que la necesidad del arquitecto también es ganar concursos, también es seducir con las presentaciones. Ahí está. Porque si no, lo otro solo es construir, que Claro. está muy bien, pero al final vendemos un producto también. Sí. Y si tenemos que empezar a mezclar todos los programas y poner en la ecuación también a Photoshop, claro. que es lo que hacemos, Claro, ¿vale? pongamos un ejemplo. Un plano de Enric Miralles, por ejemplo, ¿no? Hazlo en Revit, a ver si te atreves. Es decir, la presentación, hablo, no te va a salir. Esa forma de dibujar que tenía Enric Miralles en sus planos solo se puede hacer con un tablero de dibujo o con AutoCAD, que viene a ser lo mismo, ¿no? No lo puedes hacer en Revit. Puedes intentar parecerte, pero no va a ser la esencia de Miralles. Por lo tanto, yo estoy seguro que si Miralles dibuja de esa forma, si estuviera vivo, diría, no, yo no uso Revit porque no puedo expresarme como soy yo. O tendría que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Ese es el debate, por eso hablaba de la figura del arquitecto que pinta aquí, ¿no? Pero bueno, en fin, hay visiones para todo, ¿no? Ostras, es que, bueno, no nos desviemos. El debate es este, como dices tú, la figura del arquitecto. No tengo clara la respuesta, pero creo que vamos hacia ese proceso de convertirnos en gestores, que ya lo somos ahora. Hablamos en no sé qué podcast de que cada vez más el 80% de nuestro trabajo es gestión y el 20% es creatividad. Sí, parece que se confirma que esto va a seguir siendo así. Mira, pongamos un ejemplo con lo que no hemos hablado mucho, que son las memorias. Mucho programa de render, de modelado, de lo que tú quieras. Y luego ¿qué pasa con las memorias? Es la parte más tediosa. Porque son 1000 páginas, como decías tú el otro día. ¿Qué programa? ¿Un Word? O sea, ¿vamos a hacer todo eso en un Word? No, es verdad que en el mercado existen 4 mierdas, te lo digo así de claro. El entorno de Zipe, ¿vale? Zipe es verdad que es un ecosistema propio con un generador de estos de memorias y tal, pero es limitadillo. No está mal, pero limitadillo. Está el gran buff que es ArchiDoc. Lo decimos desde aquí. Muy buena voluntad con ArchiDoc, y está mejorando mucho, pero no, está muy limitado, ¿no? Y falta un programa de memorias que sea memorias y algo más. Algo más, porque yo creo que no se ha repensado lo que tiene que ser un documento de un programa de memorias para arquitectos. No está pensado. Claro. Tú piensas que una memoria de 1000 páginas contiene unos datos de proyecto. Esos datos de proyecto te sirven para justificar el siguiente apartado. Y el siguiente apartado, con esos datos y sus cálculos, te va a permitir justificar el siguiente apartado. Me refiero que a lo mejor la superficie del proyecto te sale repetida en varias partes del documento, de la memoria, porque te sirve de cálculo para cualquier otra justificación. La ficha de no sé cuántos. No puede ser que si en estas 1000 páginas tú tengas que ir rellenando manualmente todos esos datos que se van repitiendo. Para mí, una buena memoria, un buen procesador de textos para arquitectos debería ser aquel programa que cuando tú escribes puedas convertir cualquier variable, cualquier trozo de texto en una variable. Estamos dando ideas, ahora. Estamos dando ideas. Para mí eso es lo fundamental. Y guardarte esa variable para ponerla cuando te interese, ¿no? Claro. Y que si la cambias, pues cambie. Exacto, y se cambia en todas las partes del documento. Entonces eso te permitiría automatizar en paralelo pues muchas de las justificaciones que contienen esas 1000 páginas. Eso no está pensado. Serviría para calcular placas solares, porque, por ejemplo, el cálculo de placas solares depende
de la contribución de agua caliente que tú quieras hacer, ¿no? Y eso depende a su vez de la zona climática y del no sé qué. Y de la cantidad de sanitarios o electrodomésticos que tienes, que eso te generan un consumo. Todo esto está estipulado en tablas, ¿vale? Pues oye, cuando tú defines el programa de arquitectura, que dices aquí habrá tantos baños o tantos sanitarios, al poner el número de sanitarios ya se te pone en otro apartado de la memoria, ya se te pone el consumo automático. No tienes que ir a buscarlo tú luego en tablas, porque ya está todo interrelacionado. Exacto. O sea que, en resumen, para mí hay dos programas que además podrían ser uno, pero bueno, digamos dos. Uno es con el que genero el 3D del edificio, y si genero el 3D debería poder generarlo todo, planos, todo, ¿no? Un solo programa para generar el modelo y otro programa para generar la documentación, ¿no? Que además podrían estar vinculados de alguna forma. Pero bueno, con esos dos programas, oye, los arquitectos seríamos felices, en el sentido de que no necesitaríamos más. O sea, ya está, no, porque, bueno, si tenemos que calcular algo, cogemos el modelo y lo calculamos, y si no, cogemos el modelo y tal. Pero ahora yo creo que no hay ningún despacho que funcione igual. Bueno, tú has dicho dos. En su momento me hablabas de uno solo. Idealmente también la generación de documentos podría ser a partir del modelo. Tú haces el modelo y luego le das a imprimir, que te genere la memoria o la documentación técnica. Eso con la IA quizá tendría sentido, ¿eh? Es que al final el valor, sigo diciendo lo mismo, el valor nuestro, en teoría, y sigue siendo, creo yo, es la idea, es el diseño, es la necesidad, ¿vale? Todo lo demás es accesorio. ¿Hay que pasar por ello? Sí, pero que lo haga a través del modelo. Es decir, lo hago el modelo y eso justifica todo lo demás. Yo no tengo por qué estar justificando cosas que vienen de un modelo, ¿no? Que el modelo me lo calcule y me genere directamente. Esto ya te digo, lo hace CIPE, ¿eh? Pero claro, al final o todo el mundo trabaja en CIPE o esto no sale, ¿no? Y además es poco versátil en algunas cosas, ¿no? Yo creo que hago una reflexión filosófica otra vez para terminar con el tema del BIM y el CAD. El otro día hablaba con una persona que me decía que cómo es que la arquitectura no se ha digitalizado antes, ¿vale? Cuando el sector aeronáutico ya hace tiempo que trabaja con entornos BIM o equivalentes, ¿no? Yo le decía, pues mira, por lo de siempre, la aeronáutica, los aviones, son siempre iguales. O sea, tú haces un Boeing 737, no sé si existe, ¿eh? Y ostras, luego lo escalas. Como los coches, ¿no? Como los coches. Son modelos, claro, modelos. No hay, en cambio, dos edificios que sean iguales. Con lo cual, todo el esfuerzo que nos hablaba María en la llamada de preparar el entorno o el archivo para hacer una casa que está personalizada al gusto del cliente, no sé si compensa. Parece que para una casa unifamiliar es más rápido hacerlo en CAD, ¿vale? Ahora, para un centro comercial, que además ese centro comercial va a tener una vida útil porque irán cambiando los operadores o las tiendas del centro, irá cambiando la distribución, con lo cual todo ese proceso, que lo tengas en BIM, sí que tiene sentido porque yo diría que tiene más sentido para mantener los edificios, el BIM, sobre todo edificios de gran escala, que no para el propio diseño en sí. Sí, exacto. Fíjate que los centros comerciales, bueno, al final todos son, iba a decir una tontería, todos son iguales. Quiere decir, todos son igual de cuadraditos y tal. ¿Por qué digo esto? Porque Zaha Hadid, por ejemplo, el despacho no usan Revit, ¿eh? Yo vi un vídeo de Zaha Hadid y estaban usando programas de otro nivel que a lo mejor hasta son suyos, ¿eh? Sí, iba a decir eso a lo mejor. ¿Por qué? Porque ni Cristo hace eso con Revit, ni con Archicad, ni con nada, ¿vale? Claro. Entonces, que me parece bien, ¿eh? Pero claro, entonces estamos como, si quieres algo personalizado y que sea BIM, digamos, tienes un problema. Es decir, sí. tú quieres diseñar algo muy tal, muy cual, muy tal, tienes un problema. Porque como la ventana sea un poquito rara o la no sé qué, pues tendrás que hacer la familia, lo que decía María, ¿no? Pero claro, ostras, pero es que yo soy un despacho de 1 o 2, o sea, yo no puedo estar implementando esas cosas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde viene el problema y que no sé qué solución tiene, porque al final creo que pasaremos por el tubo todos, porque además la administración nos lo va a pedir, que eso es otra, ¿no? O sea, sí, nos pedía poco, nos pedía poco y ahora nos va a pedir modelos en BIM y toda la mierda esa. Pues, en fin, no sé, al final tendremos que ser Dios. Yo, otra reflexión, ya termino si quieres. La carga mental que supone tener todo esto en la cabeza, es decir, la arquitectura ya desde por sí es dura, ¿vale? Si le añado es el tema de
entender cómo funcionan todos los programas, saber programar, como nos decía María, velar porque todo tu entorno de colaboradores... Dar permisos. Es decir, de verdad, o sea, que nos faltan horas y a nivel de salud mental es que te vuelves loco. O gente. Claro, o gente. O sea, no, sí, gente, pero entonces ten los proyectos. Claro. Porque el cliente, si tú quieres dimensionar la estructura de tu despacho para poder hacer esto bien, tendrías que dimensionar los honorarios también. Y el cliente que se quiere hacer una casita no le cuentes todas tus mierdas, porque no lo va a entender. Exacto. Tendrás que contratar a alguien que te modele eso y eso vale un dinero. Y eso habrán despachos que no lo pueden hacer. Yo escuché una entrevista hace poco de Jordi Badía, que para mí es un arquitecto buenísimo, que le preguntaban sobre si había implementado en su despacho esto, ¿no? Y él dijo, resumido, sí, lo he implementado, pero por obligación. Es decir, yo no quisiera. Pero al final tenemos que ir a esto porque nos lo van a pedir, porque ha llegado un momento que ya nadie use CAD, que aún le queda, yo creo que. Pero claro, al final era, bueno, vamos a empezar, vamos a invertir en eso. Es una inversión, es gastarse un dinero para implementar esto y para formar a la gente. Claro, no es lo mismo que antes, ¿no? El CAD, tenías que formarte para saber CAD, hombre, pero poco. Es decir, al final lo puedes hacer todo con una línea, un círculo y un cuadrado. Igual que SketchUp. Tardarás más, pero es lo mismo, exacto. Pero con Revit o con un Archicad, esto ya no. Que no digo que sea difícil, pero necesita mucha implementación antes, ¿no? Mucha formación. Bueno, hemos metido un rollo de la arquitectura, pero yo tenía, no sé tú, yo tengo algunos programitas en general, que no son de arquitectura, en general, claro. Yo los uso en mi despacho, luego los voy a poner en el link y todo, porque a lo mejor os van bien. A mí me interesa, voy a tomar apuntes. Programitas sencillísimos, gratuitos, no valen nada y que te ayudan. Venga, te lo explico, mira, por favor. Tú conoces algunos. WinSplit. WinSplit, se escribe todo junto. Es un programita que, si tenéis una pantalla un poco grande, va muy bien, porque lo que hace es, tú configuras dónde quieres que te aparezca la ventana. Entonces, si trabajas con varias ventanas, en vez de estar posicionándotelas, que esto es un poco lío, ya sé que Windows puedes ponerlas en los laterales y te lo pone en el medio, etcétera, etcétera. Pero si lo quieres personalizar rápido, con WinSplit tú le dices, mira, la posición 1 será esta, la 2 será esta, la 3 será esta, y entonces con un atajo de teclado vas posicionando tus ventanitas, ¿vale? Donde tú quieras. Pero si tú tienes 3 programas abiertos, ¿tú qué configuras? La posición de las ventanas. Posición. Pero luego, el ventana, que lo pongas en una ventana u otra, eso lo decides tú. Sí, claro. Yo digo, esta ventana o este programa lo quiero con ese tamaño, que es el atajo tal. Este otro en otro tamaño. Y voy posicionando en la pantalla como yo quiera esas ventanas con el tamaño que yo he predefinido, ¿vale? ¿Para qué va bien esto? Cuando trabajas en cosas muy repetitivas, que a la izquierda quieres una cosa, a la derecha quieres otra y abajo quieres otra, pues esta configuración la puedes guardar de manera que ya sea con atajos de teclado o con un solo botón, tú se lo dices y te lo posiciona todo. Vale, o sea, con un botón, si tú tienes 3 programas abiertos, con un botón los 3 se te posicionan donde tú quieres. Sí, pero entonces tienes que abrirlos en el orden con el que se van a posicionar. Ahí va, ¿vale? Okay. Y si no, los pones tú manualmente, que no cuesta nada vale, tampoco. Vale, es decir, le das un botón y se ponen, ¿vale? Vale. Pero bueno, que va muy bien para cosas así y tal, ¿no? Luego hay otro programa que es el Clipboard History, ¿vale? Que esto seguro que muchos ya lo conocéis. Claro, yo cuando tú haces Control-C, copiar, pues claro, a lo mejor esa información que he copiado, de aquí no sé cuánto, la voy a necesitar, pero a lo mejor he copiado otras cosas. Entonces, claro, se me han borrado de la memoria, ¿no? Entonces, lo que hace este programita es ir copiándote todo lo que tú vas copiando, se va guardando. Te todo. guarda el histórico de los clipboards. Exacto. De manera que cuando tú vas a buscar algo, también con un atajo de teclado, te sale un listado y te dice, ¿qué quieres pegar? Pues mira, quiero pegar esto que lo hace 3 horas que lo... tal. Incluso puedes guardar cosas que estén siempre. Títulos de cosas que a lo mejor, mira, yo siempre voy a utilizar estos, puedes guardar hasta 10 títulos o más, no recuerdo. Y ahí están siempre como una cosa predefinida, ¿vale? O sea que va súper bien. Luego está el Monosnap. El Monosnap sirve para muchas cosas, pero sobre todo para hacer pantallazos. Haces un pantallazo, en vez de irte a recortes o imprimir pantalla, que tienes que luego ir al Photoshop o al Paint. No, tú simplemente te instalas Monosnap, seleccionas la ventana que te dé la gana,
O sea, lo que quieres hacer el pantallazo, y te puede hacer varias cosas. Yo, por ejemplo, lo uso cuando hago digamos la ventanita de lo que quiero que se me capture. Directamente se me mete en el portapapeles, directamente. Entonces, a lo mejor abro Word o lo que sea y aquella foto que quería meter, pum, pues la pego, control V y ya está. Y además, si quieres, te la puedes guardar como un JPG o un PNG, como un archivito. Yo lo utilizo también en Monosnap. Va muy bien. Luego está ya acabó, el Key Remapper. El Key Remapper, bueno, lo que te hace es que puedas cambiar según qué teclas del teclado. Y esto me dirás, bueno, ¿esto para qué va bien? Bueno, esto va bien para SketchUp 100%. ¿Por qué? Porque SketchUp tiene una cosa que yo odio profundamente, que tú sabes cuál es, ¿no? Sí, punto y coma, ¿no? Punto y coma. Cuando tú pones que algo mide 3,2, tienes que ir al punto que hay en el teclado. Pero, donde está el teclado numérico a la derecha, el punto de ahí, el punto que sale ahí, que sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el punto, ese punto no es punto para SketchUp, es coma. Sí, esto es terrible, sí. Entonces, claro, ya no te sirve porque es como si fuera una coordenada, no un decimal. Claro, yo uso mucho el teclado de la derecha, entonces necesito que ese punto que sale ahí sea decimal. ¿Qué haces con el Key Remapper? Pues le dices que el punto sea coma. Y entonces en ese punto del teclado te escribirá una coma. Va súper bien. Pero además puedes configurar el ratón también. Por ejemplo, el botón derecho en SketchUp para mí es otra cosa, ¿vale? Y el del centro es otra. ¿Y por qué he hecho esto? Porque quiero hacerlo como el CAT. En el CAT el botón central es el pan, ¿no? Que permite mover. En SketchUp no. Entonces lo que yo hago es, para no liarme, en SketchUp también he dicho que el punto central sea el pan. Y entonces me muevo con el pan. En cambio el derecho es el orbitar. ¿Vale? Bueno, cada uno a su manera, ¿no? Pero bueno, que va muy bien. Es un programita que va muy bien. Y ya acabo. El mejor de todos. Es el programa Aster. No lo conozco. Aster. Este programa, este es de pago, ¿eh? Bueno, tiene un trial, ¿vale? Pero este programa es impresionante. Ah, ya sé cuál es, creo. Sí. Este programa, si tenéis un ordenador potente, un buen ordenador, claro, imagináis que sois 3 en el despacho, ¿no? O 4, no sé, o 12, me da igual. Sois 3. ¿Qué vas a comprar? ¿3 ordenadores potentes? Pues es un gasto, ¿no? Bueno, pues si tú tienes un ordenador bueno, lo que haces es, te compras 3 monitores, ¿vale? Y esos 3 monitores los conectas por HDMI o por la salida que sea a tu ordenador, a ese ordenador bueno, que es uno solo. Aster lo que permite es un programa que permite que cada monitor sea una sesión de Windows. De manera que todos tiran de un ordenador. Tú abres un ordenador y cada uno tiene su sesión, que la puede cerrar y abrir, así que no necesitas 3 ordenadores. Con uno bueno tienes suficiente. Cuando estén trabajando en AutoCAD tú y el otro, que son 2 AutoCADs distintos, si el ordenador es bueno, tira de sobras. No lo vas a notar. De hecho, yo no lo he notado nunca, ¿vale? Y tengo un ordenador que está bien, no es lo más de lo más, pero bueno. No, porque además a veces los programas tardan un poco en cargar, pero cuando ya estás dentro, ya vas trabajando bien. Ya está. Sí. Y lo bueno también es que te ahorra mucho espacio, porque, oye, yo tengo un solo ordenador y no tengo que estar con 3 ordenadores o portátiles o rollos. Y el lío que supone, a mí me ha pasado, actualizar los ordenadores, porque nunca los compras todos al mismo tiempo. Entonces, cada X tiempo tienes que ir renovando ese ordenador. Entonces, ese es más bueno que el de al lado. Exacto. Entonces, bueno, pues solo actualizas un ordenador. Un ordenador. Y además puedes decirle que cada monitor... Bueno, o sea, para que tú me digas, bueno, ¿y los ratones qué? Pues cada sesión tú puedes ponerle sus dispositivos. El ratón que controla este monitor es uno, el ratón que controla el otro monitor es otro. Y cada uno tiene sus dispositivos. O sea, es un programa ruso, no sé si esto puede ser un problema. Ningún problema. Pero súper, súper recomendable, ¿eh? No sé si tú tienes alguno así que te haga gracia, pero... No, utilizo el Monosnap. Uh-huh. Y no, la verdad es que no. Hay otro que está bien, hay muchos parecidos, que es el Point Fix. El Point Fix es, por ejemplo, a ti no te pasa que vas a hacer una memoria, ¿no? Yo qué sé, ortofoto. Vas a la página tal, haces un pantallazo, pero claro, luego quieres hacer un circulito sobre tu parcela. ¿Cómo lo haces? ¿Te vas a Photoshop? Yo me voy a Photoshop. Eso es un lío. Sí. Eso es un lío. Entonces, yo estaba cansado de este tema. Lo que hice fue, utilizo el Monosnap, hago una captura de pantalla. Esa captura de pantalla me genera un JPG. Abro el JPG
y le doy a Point Fix, que es un programita que me permite dibujar encima de la pantalla. Esto que usan muchos youtubers para tal. Sí. Entonces le hago la redonda que me interesa a mí sobre la foto que he abierto. Señalar la parcela. O no sé. Exacto. Y luego hago otro monosnap, que es otra captura ya con la ruedecita, ¿vale? Que no pierde calidad. Lo bueno es eso, que no pierde calidad. Y entonces ya esto, como ya está en el portapapeles, lo meto en el Word. ¿Y no podrías utilizar el Point Fix antes de utilizar el primer monosnap? Es decir, cuando ya tienes... Exacto, lo he dicho mal. Vale. Sí, tienes razón. Claro, voy directamente al ortofoto, le pongo el Point Fix y hago el monosnap. Vale. Exacto, sí, Vale. lo he dicho mal. Es verdad. Esto es para cosas que ya tengo guardadas. Vale. Pero sí, entonces lo hago y directamente sobre lo que estoy trabajando ya genero la captura de pantalla. Está muy bien esto. Esto es muy interesante y a los arquitectos nos va muy bien porque tenemos que señalar, hacer flechas, cuadraditos, tiene un poquito de todo, ¿no? Bueno, yo os recomiendo esto. Si tenéis alguno, recomendarnos, info@nocheentrega.com. Y tanto. Porque es súper, súper importante. ¿Qué más? Pues Bueno, nada, yo creo que nos vamos yendo ya. ¿o Un buen qué? repaso, ¿no? Sí. Conclusión final, Tony. La conclusión es que más no es mejor. Vale. En general, ¿eh? Está bien. Y que más implica gestionar más. Exacto. ¿Tenemos tema para la semana que viene? Todavía no. Todavía no. Todavía Bueno, no. Pero pues- colgaremos a mediados de semana un post, ¿no? Indicando cuál va a ser el tema para que la gente nos haga comentarios. Exacto. Y lo vamos anunciando en breve. A Y ver, si tenéis consultas de arquitectura, pues ya sabéis, aquí estamos. Bueno, pues Francesc, gracias por todo. Gracias a María también, a las Marías que han salido hoy en el programa. Nos vemos la semana que viene y yo creo que será más y mejor, ¿no? Claro que sí. Venga, Hasta Tony, luego. gracias.